Chamuco Novelas. No olvides suscribirte y activar notificaciones. Capítulo 826. Jugando Gomoku con el hermano Yubo en la suite presidencial en el último piso de un hotel. Había un hombre sentado tranquilamente en una silla al lado de su cama. El hombre sostenía un libro en sus manos. Había un tablero de Go con un juego de tablas frente a él. Hyun Yubo había estado viviendo solo en el hotel desde que llegó a Beijing. Aparte de asistir a los torneos, básicamente no salía de la habitación del hotel. Esto significaba que rara vez se reunía con sus otros hermanos. Estaba acostumbrado a la tranquilidad. También estaba acostumbrado a estar solo. En ese momento sonó el teléfono de su habitación de hotel. Al escuchar la llamada, Hyun Yubo se detuvo por un momento. Luego, se levantó para atender la llamada. Era una llamada de la recepcionista del hotel. Señor Hyun, hay una chica llamada Miss Jilin aquí. Dice que es tu hermana. Quiere subir a visitarte. Hyun Yubo hizo una pausa por unos segundos antes de responder. Déjala subir. Hyun Yubo sabía que su ubicación actual no podía ocultarse a Hyun Jilin y Sai Junsen. Podrían encontrarlo en cualquier momento que quisieran. Y así, esta vez, no ocultó intencionalmente su paradero. Sin embargo, todavía se sintió sorprendido y asombrado cuando supo que Hyun Jilin lo estaba visitando. Después de unos minutos, sonó el timbre. Hyun Yubo se levantó para abrir la puerta. Una figura delicada que apareció en su puerta no era otra que Hyun Jilin. Hyun Jilin vestía un suéter blanco y una falda negra. También vestía una mochila negra y sostenía una gran caja de comida en sus manos. Los dos se miraron fijamente durante un minuto completo. Después de eso, Hyun Yubo finalmente cedió. Luego, Hyun Jilin entró en la habitación con la caja de comida. Colocó la caja de comida en la mesa del comedor y la abrió. Dentro había una comida caliente y humeante. Hyun Yubo cerró la puerta y se dio la vuelta para mirar a la figura ocupada en su habitación de hotel. El clima ha sido fresco últimamente, dijo Hyun Yubo. Hyun Jilin hizo una pausa por un momento antes de mirar su falda. Estoy usando algo, explicó Hyun Jilin. Luego, tiró de sus calzas para mostrarle a Hyun Yubo. Llevaba mallas gruesas. Sin embargo, las polainas eran del color de la piel. Como Hyun Yubo rara vez hablaba con las chicas, naturalmente no conocía el hábito de vestir de las chicas. Cuando vio las acciones de Hyun Jilin, Hyun Yubo apartó la cabeza. Luego, Hyun Jilin colocó todos los platos sobre el escritorio. Después de eso, giró la cabeza para mirar a Hyun Yubo. Hyun Yubo caminó lentamente hacia la mesa del comedor y se sentó. Hyun Jilin había cocinado todos estos platos. Su hermana se tomó el tiempo de su ajetreado día para cocinar estos platos para él. Y así, después de otra pausa, Hyun Yubo recogió sus palillos. Como los dos no eran personas habladoras, comieron en silencio. Los platos que cocinó Hyun Jilin estaban todos deliciosos. Además, los platos eran los favoritos de Hyun Yubo. Después de la comida, Hyun Yubo se sentó en el asiento de la ventana. Cogió el libro de nuevo. Hyun Jilin no se fue. En cambio, caminó hacia el lado opuesto de él y se sentó. Cuando miró el tablero de Go, Hyun Jilin preguntó, ¿jugamos Go? Su voz era suave como la niña en los recuerdos de Hyun Yubo. Como resultado, Hyun Yubo no pudo negarse. Y así, dejó el libro y limpió el tablero Go. Luego, comenzó a jugar Go con Hyun Jilin. Hyun Jilin no era competente en Go. Solo aprendió a jugar Go de Sai Junsen anoche. Y así, aunque la capacidad de aprendizaje de Hyun Jilin era muy fuerte, definitivamente no era lo suficientemente buena para competir contra Hyun Yubo. No después de mucho tiempo, Hyun Jilin sufrió una aplastante derrota. Esto hizo que Hyun Jilin se sintiera un poco avergonzado. Al ver esto, Hyun Yubo ofreció, juguemos a Gomoku. Hyun Jilin. Está bien. Gomoku era un juego en el que Hyun Jilin aún podía tener una oportunidad contra Hyun Yubo. Y así, los dos limpiaron el tablero para comenzar un nuevo juego. Capítulo 827. Déjame jugar un juego con Yubo a las 6 en punto. Sai Junsen vino a recoger a Hyun Jilin. Sai Junsen le preguntó a Hyun Jilin. ¿Cómo te fue? ¿Ganaste o perdiste?
Perdí 27 juegos y gané 31 juegos, respondió Jian Jilin. ¿Tantos? Fue solo una tarde. ¿Cómo lograron Jian Jilin y Jian Yubo jugar tantos juegos? Luego, Sai Yunsen miró el juego en curso. E inmediatamente entendió cómo se jugaban estos 50 o más juegos. Ah, no estaban jugando Go. En cambio, estaban jugando Gomoku. No es de extrañar que los juegos se jugaran tan rápido. Déjame jugar un juego con Yubo, dijo Sai Yunsen. Respondió Jian Jilin mientras se levantaba y le daba su asiento a Sai Yunsen. Después de que Sai Yunsen se sentó, comenzó a jugar Go con Jian Yubo. Esta no fue la primera vez que los dos jugaron uno contra el otro, sin embargo, fue la primera vez que jugaron uno contra el otro frente a Jian Jilin. Mientras jugaba, Sai Yunsen le contó a Jian Yubo sobre los eventos que ocurrieron recientemente. Sai Yunsen sabía en su corazón que Jian Jilin y Jian Yubo eran personas tranquilas. Como resultado, no tomarían la iniciativa de iniciar una conversación. Por lo tanto, aunque los dos hermanos permanecieron juntos durante toda una tarde, era muy probable que no hablaran mucho entre ellos. Además, sabía que era probable que los dos quisieran saber qué estaba pasando en la vida del otro. Como los hermanos no iniciaron la conversación, él la iniciaría por ellos. Después de un partido de Go, Sai Yunsen casi había terminado de hablar. Sin duda, Sai Yunsen perdió el partido. Cuando se trataba de jugar Go, a menos que Jian Yubo lanzara un juego intencionalmente, Sai Yunsen nunca podría ganarle. Está bien, es hora de que nos vayamos a casa, dijo Sai Yunsen a Jian Jilin. Luego, los dos salieron de la habitación del hotel. Después de salir por la puerta, Sai Yunsen le dijo sonriendo a Jian Jilin. Jian Yubo fue fácil conmigo. ¿Eh? Podría haber terminado el juego mucho antes. Sin embargo, fue fácil conmigo. Prolongó intencionalmente el juego. Jian Jilin parpadeó 2 veces confundido. Entonces, pareció como si ella entendiera algo. Cuando llegaron a casa, Jian Jilin y Sai Yunsen estaban a punto de entrar a su apartamento cuando Jian Jichen salió corriendo de su apartamento. Estaba llorando y pidiendo ayuda a gritos. Hermana, sálvame. Mi hermano está a punto de matarme. Va a asesinar a su propio hermano. Entonces, Jian Jichen se escondió detrás de Jian Jilin. Jian Jilin estaba en la puerta. Había un aura intimidante saliendo de él. Jian Jilin. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? ¿Sí? ¿Sí? Jian Jichen gritó. Mientras decía esto, su cabeza se asomó por detrás de Jian Jilin. Sin embargo, una vez que terminó de hablar, Jian Jichen volvió a esconderse detrás de Jian Jilin. Como la altura de Jian Jilin era limitada, le era imposible esconderse completamente detrás de Jian Jilin. Por favor, no pelees, dijo Jian Jilin con el ceño fruncido. Ella pensó que los dos hermanos estaban discutiendo en serio. Al ver esto, Sai Yunsen le explicó a Jian Jilin. No te preocupes. No están hablando en serio. Si lo son, la persona que se esconde detrás de ti ni siquiera tendría la oportunidad de pasar por la puerta. Con el poder de combate de Jian Jichen, si Jian Jilin realmente quisiera golpearlo, ya estaría tirado en el suelo. Entonces, Jian Jilin preguntó. Entonces, ¿de qué se trata esto? Jian Jichen explicó en voz baja. Le robé un equipo a mi hermano, se enojó, Jian Jilin manejó una gran cantidad de equipos de grado militar. Como resultado, Jian Jilin no permitió que Jian Jichen tocara sus cosas. Sin embargo, Jian Jichen insistió en jugar con esos equipos. Y así, jugaba con un equipo cuando su hermano se estaba duchando. Entonces sí, lo golpearon y capítulo 828. Las cicatrices no se ven bien. Y así, solo pudo salir corriendo del apartamento y pedir ayuda a Jian Jilin. Al escuchar esto, Jian Jilin se hizo a un lado y dio paso a Jian Jilin. Jilin. Jian Jichen gritó. Jilin, no puedes hacerme esto. Luego, miró a Jian Jilin con una expresión de miedo en su rostro. Hermano, me equivoqué, sin embargo, Jian Jilin no se conmovió con sus palabras. Su rostro permaneció frío. Hermano, Jilin está aquí. No deberías golpearme frente a ella, dijo Jian Jichen rápidamente.
Intentó usar a Jian Jilin como excusa. Al escuchar esto, Jian Jilin miró a Jian Jilin. Era como si pensara que las palabras de su hermano tenían alguna razón. Entonces, Sai Yunsen habló tranquilamente. Jilin es un adulto ahora. A ella no le importaría ver algo de violencia. Al escuchar esto, Jian Jichen miró a Sai Yunsen con odio. Ese bastardo. Entonces, Jian Jichen miró a Jian Jilin con ojos lamentables. Era como si estuviera usando sus ojos para rezar. Este movimiento fue realmente útil en Jian Jilin. Cuando Jian Jilin vio la mirada lamentable en el rostro de Jian Jichen, se sintió mal por él. Dio la casualidad de que Jian Jilin recordó algo. Y así, ella le dijo, espera un momento. Luego, corrió a su apartamento. Después de un rato, Jian Jilin salió con un botiquín médico. Aplica la medicina, dijo Jian Jilin mientras se paraba frente a Jian Jien con el botiquín. Mi herida ya está curada, respondió Jian Jien. Jian Jilin negó con la cabeza y dijo, es una crema médica. Puede eliminar las cicatrices. Jian Jilin sabía que las heridas de Jian Jien ya se habían curado. Sin embargo, ahora quería asegurarse de que no quedarán cicatrices. Actualmente era el mejor momento para deshacerse de las cicatrices. Si esperaban más, las cicatrices tardarían un tiempo en desaparecer. Está bien que los hombres tengan cicatrices. Es mejor no tenerlos, insistió Jian Jilin. Jian Jichen rápidamente se hizo eco. Sí, ¿sí? Lo mejor es no tener cicatrices. Las cicatrices no solo son poco atractivas, sino que también pueden ocultar la suciedad. Estarías arrugado y sucio. Después de que Jian Jichen terminó de hablar, recibió una mirada de Jian Jien. ¿Quién iba a estar arrugado y sucio? Después de que terminó de mirar a Jian Jichen, bajó la cabeza y le dijo a Jian Jilin. Está bien, puedes aplicar esa crema en mis cicatrices. Sin embargo, cenaré en tu casa esta noche. Jian Jilin hizo una pausa por un momento antes de asentir con la cabeza. Está bien. Jian Jichen susurró al oído de Sai Yunsen. Maestro Shen, mi hermano les está estafando comida de nuevo. Maestro Shen. Es como si no lo hubieras hecho antes. En el pasado, Jian Jichen seguía yendo al apartamento de Sai Yunsen para comer. Además, siguió tratando de revolver las cosas. La cantidad de veces que les estafó comida fue mucho más de lo que Jian Jien estaba haciendo en este momento. Comenzó Jian Jichen. Como Jian Jien ya no se opuso, Jian Jilin estaba a punto de quitarle la ropa. Esperar. Jian Jien y Sai Yunsen hablaron al mismo tiempo. Ve adentro. Después de entrar al apartamento, bajo la atenta mirada de Jian Jilin, Jian Jien se quitó la camisa. Esto reveló su fuerte parte superior del cuerpo. Su piel era de color trigo y sus músculos eran increíblemente prominentes. Tenía músculos pectorales, músculos abdominales y músculos en forma de V. La herida en su hombro también había vuelto a crecer. Las heridas regeneradas estaban mucho más niveladas que antes. Sin embargo, como tenía cicatrices, todavía era bastante feo. Jian Jilin sacó la crema del botiquín. Estaba a punto de aplicar la crema en las heridas de Jian Jien cuando Sai Yunsen la detuvo. Deja que Jian Jichen lo haga. ¿Por qué? Preguntó Jian Jilin. Jian Jichen se reía a un lado. Porque alguien está celoso. Cierta persona piensa que los músculos de mi hermano son demasiado buenos. Por lo tanto, él no quiere que los mires más. Jian Jilin. Los pacientes son todos iguales. Jian Jilin no tenía interés en los cuerpos desnudos. En sus ojos, todos se veían iguales. Al escuchar esto, Jian Jichen se divirtió increíblemente. Palmeó a Sai Yunsen en el hombro y dijo, camarada, todavía necesitas trabajar duro. Capítulo 829. Los secretos de su prometida. Sai Yunsen le dijo a Jian Jichen con una expresión severa en su rostro. Ve y aplica la crema a tu hermano. Debido a la insistencia de Sai Yunsen, Jian Jilin le entregó la crema a Jian Jichen. Jian Jichen se acercó con cuidado a su hermano. Hermano, estoy aplicando esta crema en tus cicatrices por orden de Jilin. No tienes permitido pegarme. Jilin está mirando ahora mismo. Jian Jien miró fríamente a Jian Jichen. Al ver esto, Jian Jichen se apresuró a callarse.
Mientras Jian Yichen aplicaba la crema a Jian Jien, Sai Yunsen notó que había otra tina de esta crema para eliminar cicatrices en el botiquín médico. Vio la marca registrada de la crema para quitar cicatrices. Para su sorpresa, el logo era de XDL. Sai Yunsen tomó la crema para quitar cicatrices y la olió. El olor era bastante familiar. Era el mismo que Jian Jilin aplicó a sus cicatrices en el pasado. La crema para quitar cicatrices no era fragante. Más bien, era un olor único a crema médica. Al darse cuenta de esto, Sai Yunsen entrecerró los ojos. Una vez que regresó a su propia habitación, Sai Yunsen buscó la crema para eliminar cicatrices de XDL. Buscó el momento en que la crema se lanzó al mercado junto con cualquier información relevante. Al final, no descubrió al propietario de la patente de esta crema para eliminar cicatrices. Sin embargo, este producto fue lanzado hace 2 años. Fue durante el tiempo en que él y Jian Jilin se separaron durante 3 años. Parecía que su prometida aún guardaba muchos secretos que él desconocía. Después de ser interrogada por el señor Kevin, Ada asumió que Wen Ruo recibiría algún tipo de promoción. Sin embargo, incluso hasta el final del viaje de negocios, ninguno de los dos recibió ninguna información relacionada con este asunto. El señor Kevin nunca volvió a aparecer. Era como si el interrogatorio del señor Kevin ese día nunca hubiera sucedido. Y así, las expectativas de Wen Ruo se rompieron gradualmente. Finalmente, solo pudo seguir decepcionada Ada al avión. Una vez que regresó a China, Wen Chen y Kai Qingyue fueron a buscarla al aeropuerto. Sin embargo, Wen Ruo se negó a hablar sobre cualquier cosa relacionada con el viaje de negocios. Cuando vieron la mirada decepcionada en el rostro de Wen Ruo, Wen Chen y Kai Qingyue no pudieron evitar preocuparse. Parecía que el viaje de su hija no había ido muy bien. Sin embargo, la pareja no se atrevió a hacer más preguntas. Y así, Wen Chen comenzó a hablar sobre el negocio de su hermana. Durante este periodo de tiempo, llegaron muchas buenas noticias del estudio de Wen Nuan. De hecho, Wen Nuan pretendía crear su propia marca. Cuando Wen Nuan le contó esto a Wen Chen, dijo que no quería convertirla en una gran marca. En cambio, ella simplemente quería hacer algunas piezas de joyería de alta gama no convencionales. Naturalmente, Wen Chen apoyó los sueños de su hermana. Le prometió a su hermana que le proporcionaría el mejor suministro de joyas y piedras preciosas. Cuando Wen Ruo escuchó las palabras de su padre, se molestó aún más. Una vez que Wen Chen dejó a Wen Ruo en casa, regresó a su empresa. Después de todo, se había tomado el tiempo de su día para recoger a su hija en el aeropuerto. Tan pronto como Wen Chen se fue, Kai Qingyue comenzó a quejarse. Después de que la familia Jian logró conectarse con la familia Sai, todo lo que han intentado ha sido un éxito. La ira en el corazón de Kai Qingyue estaba echando humo. Al escuchar esto, Wen Ruo respondió: «Es mi culpa». Kai Qingyue rápidamente consoló a su hija. «No, no. No lo pienses de esa manera. Eres 1000 veces mejor que ese mocoso. De hecho, 100.000 veces mejor que ella. Solo tienes mala suerte. No conociste al tipo adecuado». Wen Ruo no quería ser derrotado por Wen Nuan. Y así, le dijo a Kai Qingyue: «Madre, quiero montar mi estudio lo antes posible». Al escuchar esto, Kai Qingyue estaba un poco preocupado. ¿No dijiste que querías esperar hasta tener un punto de apoyo firme en XDL? ¿No planeabas hacerte un nombre en la industria primero? Esto no estaba en línea con los planes originales de Wen Ruo. Sin embargo, Wen Ruo respondió: «Bueno, Wen Nuan logró hacerlo sin ninguna conexión en la industria. No hay ninguna razón por la que fallaría». Capítulo 830. Lucha por órdenes. Después de todo, Wen Nuan no tenía conexiones en la industria cuando creó su estudio. Simplemente utilizó a su familia y amigos para conseguir clientes. Al principio, todos sus clientes eran los que estaban en su círculo social. De alguna manera, se las arregló para hacerse un nombre. Además, incluso estaba planeando crear su propia marca ahora. Al escuchar estas palabras, Kai Qingyue sintió que su hija tenía razón. Su hija era mejor que Wen Nuan. Todo lo que Wen Nuan pudiera lograr, su hija también podría lograrlo. Después de pensarlo un poco más, Kai Qingyue dijo: «Hagámoslo de esta manera.
Usaré mi propio dinero para crear una empresa para ti. Si crea un estudio como Wen Nuan, otros pueden acusarlo de copiar a Wen Nuan. Hagamos algo más que un mero estudio. Vamos a crear una empresa. Al principio, diseñaremos ropa de alta costura. Una vez que la empresa se desarrolla, puede dedicarse a la joyería, el maquillaje y otros negocios. Esto estaba originalmente en los planes de Wen Ruo. Sin embargo, inicialmente planeó implementar este plan después de tener un punto de apoyo firme en la industria. Y ahora, Kai Qingyue planeó implementar los planes de su hija de inmediato. Madre, ¿hablas en serio? Wen Ruo dijo mientras sus ojos se iluminaban. Kai Qingyue asintió. Luego, agregó. No renuncies a XDL todavía. Puede esperar a que la empresa se inicie primero. Después de eso, puede considerar renunciar. En cuanto al funcionamiento de la empresa, tu madre te ayudará a encargarte de eso. Esto era exactamente lo que quería Wen Ruo. De acuerdo. Wen Ruo dijo felizmente. Confiaba en los planes de su madre. Como Wen Nuan y Kai Qingyue estaban algo relacionados, sus círculos sociales se cruzaron. Kai Qingyue sabía que muchas personas no lograban hacer un pedido. Y, por lo tanto, tomó la iniciativa de buscar a estas personas. Al enterarse de que la hija de Kai Qingyue planeaba ser diseñadora, muchas personas se mostraron escépticas al respecto. Todos expresaron sus dudas. Después de todo, todos conocían las habilidades de Wen Ruo. Además, sus habilidades fueron aprobadas y reconocidas por el diseñador jefe de XDL. Sin embargo, cuando se trataba de Wen Ruo, ni siquiera habían oído hablar de su nombre en la industria antes. Kai Qingyue les explicó a esas personas. ¿No confían en las habilidades artísticas y creativas de mi hija? Además, Wen Nuan y Wen Ruo son ambos de la familia Wen. Crecieron en el mismo ambiente. ¿Cómo es posible que mi hija sea peor que Wen Nuan? Y finalmente, mi hija actualmente está haciendo una pasantía en XDL. Si no es lo suficientemente buena, ¿por qué XDL la contrataría en primer lugar? Las palabras de Kai Qingyue convencieron con éxito a bastantes personas. Se las arregló para conseguir sus depósitos. Después de recibir algunos pedidos, Kai Qingyue tenía aún más confianza en la puesta en marcha de la empresa. Sin embargo, después de que Wen Chen se enteró de esto, estaba algo incómodo. Wen Ruo todavía es joven en este momento. Aún no se ha graduado de la universidad. Además, ella no tiene suficiente experiencia en la industria. Y por lo tanto, en mi opinión, podría no ser lo mejor para ella dirigir una empresa en este momento. Cuando Kai Qingyue escuchó las palabras de su esposo, se enojó bastante. Has estado elogiando a Wen Nuan desde que creó su propio estudio. Sin embargo, cuando se trata de su propia hija, ¿por qué le aconseja que no siga sus sueños? Después de todo, Wen Chen siguió elogiando a su hermana. Por otro lado, le echaba un balde de agua fría a su hija. Estas dos actitudes completamente diferentes ante una situación similar molestaron a Kai Qingyue. Wen Chen intentó explicarse. No, no. No es así. Están en diferentes etapas de su vida. Hay brechas en sus niveles de experiencia. Kai Qingyue replicó. La experiencia de vida de Wen Nuan fue esencialmente ser la esposa de la familia Jian. No tiene nada que ver con el diseño. Por lo tanto, cuando se trata de crear un estudio o una empresa, el punto de partida de ella y Wen Ruo es el mismo. Wen Chen no pudo contrarrestar las palabras de Kai Qingyue. Sin embargo, todavía estaba bastante preocupado. Definitivamente confiaba en su hija y creía en las habilidades de su hija. Sin embargo, cuando se trataba de tratar con la gente, su hija no era tan considerada ni madura como su hermana. Luego, Kai Qingyue dijo. Bueno, de cualquier manera, estoy gastando mi propio dinero, estoy dispuesto a darle mi dinero a mi hija para que inicie una empresa. Capítulo 831. Lo único que puedo hacer por ella como Wen Chen no pudo detener a su esposa e hija, solo pudo recordarles. Entonces, procedan con cuidado. No se deje llevar por los beneficios momentáneos. Al ver que su esposo ya no se oponía a esta idea, Kai Qingyue también suavizó su actitud. Entendido, tomaré nota de eso. El estudio de Wen Ruo se estaba desarrollando y creciendo constantemente.
Aunque la cantidad de pedidos que estaba recibiendo aumentaba rápidamente, Wen Nuan no tenía la intención de expandirse pronto. Sintió que expandirse no era necesariamente algo bueno. Después de todo, ella quería dar un paso a la vez. Quería garantizar la calidad de su marca. Sin embargo, su estudio estaba mucho más ocupado que antes. Como Jian Yunao no estaba ocupado con el trabajo universitario, se vio reducido a ser un trabajador para su madre. Todos los días, vendría a ayudar en el estudio. Ayudaría a su madre a lidiar con una variedad de asuntos triviales y administrativos. Wen Nuan estaba increíblemente ocupado. De hecho, la mayoría de los días, trabajaba hasta las 11 de la noche. Jian Yunao se preocupó bastante cuando vio que su madre se quedaba despierta hasta tan tarde. Madre, aceptemos menos órdenes. No deberías trabajar demasiado. Este no es un pedido de un cliente. Es para tu hermana. Para mi hermana. Es para tu hermana. Las joyas que Jilin va a usar cuando se case, quiero hacerlas yo misma, vaya ahí. La voz de Wen Nuan estaba un poco triste cuando dijo. Aparte de eso, no sé qué más puedo hacer por ella. Su hija no la necesitaba para nada más. Y así, como su madre, esto era lo único que podía hacer por ella. Madre, ¿creaste tu marca para Jilin? Jian Yunao supuso. Si su madre realmente quisiera crear una marca, podría haberla creado hace mucho tiempo. No tuvo que esperar hasta ahora. Supongo que esa es una razón, respondió Wen Luan. Otra razón es que todos ustedes han crecido. Lo siento, dijo Jian Yunao en voz baja mientras bajaba la cabeza con culpa. Hice que las cosas salieran de esta manera. Wen Nuan negó con la cabeza. No, no es tu culpa. Tus acciones fueron perdonables. Sin embargo, mis acciones no lo fueron. Como sus padres, deberíamos haber confiado un poco más en ella. Al escuchar esto, el corazón de Jian Yunao se sintió pesado. No sabía cómo consolar a su madre. Después de un momento de silencio, Jian Yunao dijo de repente. Madre, quiero comenzar a practicar piano nuevamente. Wen Nuan se sorprendió al escuchar esto. Después de que Jian Yunao se recuperó, se mostró reacio a tocar el piano nuevamente. Después de todo, la culpa que sentía hacia su hermana lo hacía incapaz de enfrentarse a sí mismo. Jian Yunao comenzó a hablar lentamente. También necesito trabajar duro. Aunque es posible que no pueda mejorar las cosas, todavía quiero ser útil, yo solo, no quiero decepcionarla, después de todo, ella curó mi mano por mí. Jian Yunao bajó la cabeza para mirar su mano. Su hermana le había dado esperanza. Este pensamiento se había estado gestando en su cabeza desde que supo que Jian Jilin era el Dr. F.S. Las emociones de no saber que su mano fue curada por su hermana y las emociones de saber que su mano fue curada por su hermana eran completamente diferentes. Las acciones de su madre hoy le dieron coraje. Sus acciones le dieron el coraje para volver al camino en el que una vez insistió. Iba a redescubrir a la persona que una vez fue. Los ojos de Wen Nuan estaban rojos cuando dijo suavemente. Está bien. Luo Xiwen sostuvo la prueba de embarazo en su mano mientras su cabeza comenzaba a dar vueltas. ¿Por qué tuvo tan mala suerte? Se dejó llevar solo una vez. Una vez. Y luego, se ganó el premio gordo. ¡Oh Dios mío! Mientras Luo Xiwen sostenía la prueba de embarazo en sus manos, sonó su teléfono celular. Cuando vio que la persona que llamaba era Jian Jilin, Luo Xiwen comenzó a entrar en pánico. Capítulo 832. La hermana está embarazada. Después de dudar un rato, Luo Xiwen presionó el botón de respuesta. Hola cariño. ¿Por qué estás buscándome? ¿Qué ocurre? Tan pronto como escuchó la voz de Luo Xiwen, Jian Jilin notó que algo andaba mal. No. No. Estoy bien. Definitivamente estoy bien. Era raro que alguien tan dominante como Luo Xiwen entrara en pánico y se asustara. Afortunadamente, la persona que hablaba con Luo Xiwen era Jian Jilin. De lo contrario, la otra persona habría sospechado inmediatamente de Luo Xiwen. Jian Jilin. Acordamos realizar una cirugía por la tarde. Llegas tarde. Jian Jilin llamó para recordarle a Luo Xiwen sobre la cirugía.
Recientemente, Jian Jilin se sometió a numerosas cirugías de corazón. Tenía uno programado para esta tarde. Anteriormente, Luo Xiwen había dicho que estaría allí. Sin embargo, Luo Xiwen no apareció a tiempo. Al escuchar esto, Luo Xiwen se dio cuenta de que se había olvidado de la cirugía. Como no se sentía bien, Luo Xiwen decidió comprar una prueba de embarazo. Después de repetir la prueba varias veces, ya eran las 2 de la tarde. Esta fue la primera vez que Luo Xiwen se olvidó de su trabajo. Luo Xiwen se golpeó el cráneo con enojo mientras decía: estaré allí pronto. Afortunadamente, estaba a solo unos minutos del hospital. Y así, Luo Xiwen llegó apresuradamente al hospital. En ese momento, Jian Jilin ya entró en la sala de operaciones. Fuera de la sala de operaciones, Chen Ji miró a Luo Xiwen con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó Chen Ji. Notó que la tez de Luo Xiwen no se veía muy bien. Estoy bien. Chen Ji entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. Después de todo, Luo Xiwen no tenía miedo de nada en el mundo. Y así, ¿por qué estaba así hoy?, Chen Ji preguntó preocupado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Luo Xiwen lo pensó por un momento antes de responder. No puedes ayudarme con esto. Chen Ji continuó hablando solemnemente. Está bien, pero si hay algo con lo que necesite ayuda, no duden en decírmelo. Aunque generalmente discutía con Luo Xiwen, si algo realmente sucediera, Chen Ji trataría el asunto con mucha seriedad. Está bien, respondió Luo Xiwen. Su mente seguía siendo un desastre. Se acostó con su ídolo. Y también le robó la semilla. Esto fue un crimen. Un gran crimen. El cerebro de Luo Xiwen se estaba volviendo loco. Se sentía como si estuviera lleno de pasta de almidón. Por lo general, sus pensamientos siempre eran claros. Sin embargo, ahora finalmente estaba experimentando una sensación que otras personas sintieron. Luo Xiwen y Chen Ji esperaron fuera de la sala de operaciones. Esperaron hasta que Jian Jilin terminó con la cirugía. Luego, Chen Ji le entregó a Jian Jilin una taza de té con leche. El té con leche la ayudaría a reponer el agua y el azúcar que se agotaron durante la operación quirúrgica. Luo Xiwen tenía una conciencia culpable. Como resultado, no se atrevió a mirar a Jian Jilin. Esto hizo que Jian Jilin mirara a Luo Xiwen confundido. Luo Xiwen dijo presa del pánico. Sí, si no hay nada más, me iré. Jian Jilin extendió la mano y agarró a Luo Xiwen. Luo Xiwen estaba actuando demasiado raro hoy. Incluso Jian Jilin sintió que algo andaba mal. Ay, Jilin, y no estoy embarazada y no lo pienses y antes de que Jian Jilin preguntara algo, Luo Xiwen ya había derramado los frijoles. Ella no pudo ocultar su vergonzoso acto. Hermana En, ¿estás embarazada? Los ojos de Chen Ji casi se le salen de las órbitas. Justo ahora, estaba preocupado de que algo malo le hubiera pasado a Luo Xiwen. Como resultado, había estado frunciendo el ceño. Sin embargo, tan pronto como escuchó la palabra embarazada, Chen Ji ya no estaba preocupada. En cambio, su mandíbula estaba a punto de caer al suelo. No. Ni siquiera tengo novio todavía. ¿Cómo podría tener un hijo? Luo Xiwen explicó en pánico. Sin embargo, cuanto más intentaba explicar, más desconfiada estaba. La explicación fue definitivamente un encubrimiento. Luo Xiwen definitivamente estaba embarazada. Estaba embarazada, sin embargo, aún no había confirmado la relación con el hombre. Capítulo 833. Shen, ayúdame a atrapar a alguien. Chen Ji. Jian Yumin. Los ojos de Luo Xiwen se abrieron con sorpresa. Tú y, ¿cómo lo supiste? Yo y Chen Ji. Aparte de Jian Yumin, ¿qué otro hombre podría acercarse a ti? Esto no fue difícil de adivinar para Chen Ji. Después de todo, había sido amigo de Luo Xiwen durante tantos años. Chen Ji sabía que el corazón femenino de Luo Xiwen solo pertenecía a los miembros de Júpiter. Aparte de los miembros de Júpiter, a Luo Xiwen básicamente no podría importarle menos ningún otro hombre. Además, Luo Xiwen era muy fuerte y capaz. Nadie se atrevería a intimidarla.
Por lo tanto, si se quedaba embarazada, tenía que estar dispuesta a hacerlo ella misma. Luo Xiwen miró a Jian Jilin tímidamente. Ah, estaba condenado. Ahora Jilin sabe que acosó a su hermano, Uni. Jilin y, por favor escúchame y, sé que no debo intimidar a tu hermano y, sin embargo, bebí un poco esa noche y, tu hermano también bebió un poco y así, me aproveché de él cuando estaba borracho y, cometí un error que toda mujer podría cometer y, Chen Ji estaba dispuesto a creer que Jian Yumin había sufrido una pérdida en este asunto. Después de todo, Luo Xiwen tenía la ventaja. Chen Ji le dio unas palmaditas en el hombro a Luo Xiwen. Bueno, hermana En, ¿qué planeas hacer? Ya robaste a ese niño. Luo Xiwen. ¿Podemos pretender que esto no sucedió? Chen Ji y Jian Jilin. No. Chen Ji. Creo que el padre del niño tiene derecho a saber sobre este asunto. Además, técnicamente, Jilin también es la tía del niño. Luo Xiwen. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Chen Ji miró hacia Jian Jilin. Unos minutos más tarde, Sai Yunsen recibió una llamada de Jian Jilin. Esta fue una ocurrencia bastante rara. Era raro que Jian Jilin llamara a Sai Yunsen durante su horario laboral. ¿Qué ocurre? Shen, ayúdame. ¿Qué sucedió? Preguntó Sai Yunsen. Su voz comenzó a tensarse. Era raro que Jian Jilin buscara activamente la ayuda de Sai Yunsen. Además, sonaba como si tuviera prisa. Atrapa a alguien para mí. ¿Quién? Hermano Yumin. ¿Atrapar a Jian Yumin? ¿Por qué quieres que vaya y atrape a Jian Yumin? El hermano Yumin dejó embarazada a la hermana En. Sai Yunsen. Sai Yunsen. Dame un rato. Lo haré aparecer frente a ti dentro de media hora. De acuerdo. Después de colgar la llamada, Sai Yunsen le dijo algunas palabras a su asistente. Luego, se apresuró a ver a Jian Jilin. Jian Yumin estaba holgazaneando en casa. Sin embargo, los problemas vinieron de los cielos. De repente, la puerta de su casa se abrió. Un grupo de guardaespaldas entró corriendo y lo agarró. Jian Yumin luchó contra ellos. Sin embargo, no era rival para la fuerza de los guardaespaldas. ¿Quién eres tú? Nadie respondió a la pregunta de Jian Yumin. Oye, ¿por qué están secuestrando a plena luz del día? ¿Quién crees que eres? ¿Quién diablos está detrás de esto? Si me entero, definitivamente los mataré. La señorita Jian nos pidió que viniéramos. Finalmente, uno de los guardaespaldas habló. Señorita Jian. Solo había una señorita Jian en la familia Jian. ¿Eh? Mi hermana. Jian Yumin hizo una pausa. Luego, cambió su redacción. Bueno, si mi hermana quiere algo de mí, puede pedirme que vaya. ¿Por qué necesitaría que ustedes me arrastraran hasta allí? Tampoco sabemos nada de eso. 20 minutos después, Jian Yumin fue escoltada a la residencia Jian en Beijing. Hermana, ¿por qué hiciste que me secuestraran? Después de dejarlo ir, Jian Yumin miró a Jian Jilin con gran confusión. Entonces, Jian Yumin se dio cuenta de que Sai Yunsen también estaba allí. Jian Jichen y Jian Jien también estuvieron presentes. Todos lo miraron con ojos extraños. Era como si fuera un forajido imperdonable. ¿Has hecho algo malo?, dijo Sai Yunsen. ¿He hecho algo malo? Jian Yumin repitió confundido. Capítulo 834. Asumir la responsabilidad del uno del otro. Después de todo, ni siquiera salió hoy. Por lo tanto, ¿cómo podría él posiblemente hacer algo malo? Jian Jichen suspiró mientras sacudía la cabeza. Hermano Yumin, tú, por otro lado, Jian Jien guardó silencio. Sin embargo, la forma en que miró a Jian Yumin hizo que pareciera que Jian Yumin había hecho algo malo e imperdonable. Mocoso. Ven aquí. La voz del abuelo Jian sonaba como una campana de inundación. Al escuchar esto, el corazón de Jian Yumin estaba en estado de shock. El abuelo Jian no había perdido los estribos en mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba gritar a su abuelo. Jian Yumin avanzó lentamente hacia la sala de estar. No tenía idea de lo que estaba pasando. Dentro de la sala de estar, el abuelo Jian y la abuela Jian estaban sentados en el sofá. Lo miraron con expresiones de enojo en sus rostros. Abuelo, abuela, ¿hice algo mal?
Jian Yumin preguntó cuidadosamente. Mocoso. Gritó la abuela Jian. Cogió un cojín y lo arrojó hacia Jian Yumin. El cojín golpeó a Jian Yumin en la cara. Jian Yumin volvió a preguntar. Abuelo, abuela, si estás enojado conmigo, deberías decirme lo que hice primero, ¿verdad? ¿Eh? ¿Estás diciendo eso ahora? No te enseñé nada. ¿Por qué le causaste problemas a una chica y luego fuiste irresponsable por eso? La abuela Jian estaba tan enojada que le arrojó otro cojín a Jian Yumin. Pero abuela. ¿Cuándo fui irresponsable? Hace un tiempo, me gustaba una chica. Sin embargo, me rechazaron. Yo también quería ser responsable. En este momento, Luo Xiwen bajó del piso de arriba. Se apresuró a correr para explicarle al abuelo Jian y a la abuela Jian. Abuelo Jian y abuela Jian, no es su problema. No fue un irresponsable. En cambio, lo obligué a. Luo Xiwen comenzó con una pequeña voz. Luo Xiwen había vivido durante casi 30 años. Sin embargo, antes de esto, nunca habló con una voz tan tranquila y débil. Disparates. Jian Yumin dijo apresuradamente. ¿Qué quieres decir con que te obligué? Yo lo inicié. ¿Qué? Él no podía ser humillado así. No, no, es mi culpa, dijo dócilmente Luo Xiwen. Después de todo, Luo Xiwen se sintió increíblemente culpable. Había robado la semilla de su ídolo. No digas tonterías. Si ambos dimos nuestro consentimiento, entonces nada está mal en primer lugar. Jian Yumin respondió con una expresión severa en su rostro. Por alguna extraña razón, se sintió enojado. Jian Yumin estaba decidido a esto. Su dignidad masculina estaba en juego. Los hermanos Jian en la sala de estar quedaron atónitos. Por lo general, las personas estarían transfiriendo la responsabilidad a la otra persona. Sin embargo, Jian Yumin y Luo Xiwen se responsabilizaron el uno del otro. Sin embargo, Luo Xiwen continuó intentando explicar las acciones de Jian Yumin. El hermano Yumin simplemente bebió demasiado esa noche. Técnicamente, un hombre no puede cometer errores cuando está borracho, dijo Jian Jilin. Basado en resultados experimentales, si un hombre está borracho, el tejido eréctil no puede ir a la mitad de su oración. Un par de manos grandes cubrieron la boca de Jian Jilin. Le impidieron continuar. Sai Yun-sen susurró al oído de Jian Jilin. SHHH, puedes contarle a la gente sobre el conocimiento médico en otra situación. Está bien, respondió Jian Jilin. Sin embargo, todavía no estaba segura de por qué no podía continuar su sentencia aquí. La abuela Jian se acercó a Luo Xiwen y tomó sus manos. Señorita Luo, si hay algo insatisfactorio en este mocoso, dígamelo. Haré que cambie sus hábitos. Capítulo 835. ¿Voy a ser padre? No, no, no hay nada malo con el hermano Yumin, Luo Xiwen respondió apresuradamente. En realidad. Entonces, ¿aceptas estar con Jian Yumin? Preguntó la abuela Jian. ¿Eh? No, no. Definitivamente no. Luo Xiwen respondió. ¿Por qué? Yo y Luo Xiwen comenzó antes de girar brevemente la cabeza para mirar a Jian Yumin. Después de solo una mirada, rápidamente desvió la mirada nuevamente. Solo soy un fanático del hermano Yumin, no puedo estar con él, no lo merezco. Júpiter era la fe de Luo Xiwen. Ella no planeó convertir su fe en su esposo, esto era algo con lo que Luo Xiwen ni siquiera había soñado. Sin embargo, la abuela Jian no estaba feliz de escuchar esto. Miró a Jian Yumin antes de preguntarle. ¿Qué dices entonces? Bueno, ¿qué puedo hacer si ella dice que no? No puedo usar la fuerza sobre ella. Además, esta persona era Luo Xiwen. La fuerza de una persona común no sería suficiente. Cuando Jian Yumin dijo esto, sus ojos estaban fijos en Luo Xiwen. Entonces, ¿es porque no eres lo suficientemente sincero? Preguntó la abuela Jian. ¿Cómo puedo saber? No es como si supiera cómo engatusar a una mujer o algo así. Jian Yumin murmuró en voz baja. No sabía lo que estaban pensando las chicas. Después de todo, Luo Xiwen ya se había acostado con él. Sin embargo, todavía se negaba a ser su novia. ¿Qué podía hacer al respecto? Al escuchar esta respuesta, la abuela Jian volvió a mirar a su nieto. Este mocoso.
Ni siquiera pudo secuestrar a una nieta política para ella. Además, ¿qué está pasando exactamente hoy? Jian Yumin aún no había descubierto el motivo del incidente de hoy. Después de todo, su fracaso en encontrar novia no fue suficiente para alarmar a toda la familia, ¿verdad? Si su familia quisiera instar a alguien a casarse, instarían a Jian Yunchen. Después de todo, Jian Yunchen era mucho mayor que él. Todavía no era su turno de ser presionado. ¿Cómo? ¿Tienes el descaro de preguntarnos? La abuela Jian respondió. Abuela. Incluso si quieres golpearme, primero debes decirme la razón. Jian Jilin se acercó y tiró de la ropa de Jian Yumin. Jian Yumin se dio la vuelta para mirarla. La hermana está embarazada, dijo Jian Jilin a Jian Yumin. ¿Eh? Jian Yumin comenzó en estado de shock. Ella está embarazada. Entonces eso no significa, Jian Yumin señaló su nariz mientras parecía convertirse en piedra. Luo Xian estaba increíblemente avergonzada cuando dijo, ¿Estás bien? Entonces, ¿voy a ser padre? Jian Yumin le preguntó a Luo Xian. Probablemente, Luo Xian asintió. A Jian Yumin le tomó un tiempo digerir esta noticia. Luego, de repente tiró de la mano de Luo Xian. Luego, comenzó a arrastrarla hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? Luo Xian preguntó en pánico. Certificado de matrimonio. Jian Yumin trató de arrastrar a Luo Xian. Sin embargo, no lo hizo. Si Luo Xian no quería ir con él voluntariamente, fue un poco difícil para Jian Yumin arrastrarla. No. Pensemos en esto de nuevo. ¿No es demasiado apresurado casarse? No quiero que mis hijos se queden solos. Quiero ser responsable de mis hijos. No. Eso no es un problema. Tengo un salario decente. Además, tengo suficientes ahorros también. Puedo criar a mi hijo yo sola. Luo Xian respondió. Sintió que no era un problema para ella criar a un niño sola. Por favor, abandona esa idea. Soy su padre. ¿Qué pasa si el niño es una niña? Sus mejillas serían tan suaves y pellizcables como las de Jilin. ¿Cómo puedes soportar que ella no tenga un padre? Por alguna razón, el nombre de Jian Jilin se incluyó en la conversación. Eso es cierto y entonces vamos. Luo Xian respiró hondo antes de decir. Dame algo de tiempo para pensarlo. Está bien, te daré algo de tiempo. Capítulo 836. Entonces se decide traductor. Exodus Tales editor. Exodus Tales. Jian Yumin dijo que estaba dispuesto a darle a Luo Xian algo de tiempo para pensar en el asunto, sin embargo, terminó mirándola todo el tiempo. No puedo pensar contigo mirándome así. Podrías escapar si no te miro. Jian Yumin creía que Luo Xian era alguien que podía hacer tal cosa. Después de todo, de repente podía subirse a un avión y desaparecer en otro país. Entonces, nunca vería a su adorable hijo. Además, ¿y si encontraba un padrastro para su hijo? ¿Qué pasaría si su hijo llamara padre a otra persona en el futuro? Luo Xian dijo. Bueno, si quiero correr, no puedes detenerme. Y comenzó Jian Yumin. Quería discutir en su contra, sin embargo, se dio cuenta de que ella estaba diciendo la verdad. No pudo ganar una pelea contra Luo Xian. Jian Jilin interrumpió con calma. La cuidaré por ti. Ella no podrá irse. Al escuchar esto, Jian Yumin se sintió tranquilo. Casi se olvidó de que Jian Jilin estaba aquí. Entonces, Jian Yumin le dijo a Luo Xian. No podrás escapar. Esperaré tu decisión. Luo Xian miró a Jian Jilin. Ella no creía en sus palabras. Y así, ella intentó ponerse de pie. Sin embargo, una mano se colocó sobre su hombro y la empujó a su lugar anterior en el sofá. Luo Xian intentó ponerse de pie de nuevo. Sin embargo, esto no funcionó contra Jian Jilin. Aunque parecía que no estaba usando mucha fuerza, aún podía asegurarse de que Luo Xian estuviera sentado. La fuerza de este hombre era aterradora. Entonces, Jian Jilin le dijo a Luo Xian. No te muevas. No quiero lastimar a mi sobrino o sobrina. Como Luo Xian no pudo escapar, se dio la vuelta para mirar a Jian Jilin en busca de ayuda. Jilin, ¿puedes estar a solas conmigo por un tiempo?
Jian Jilin negó con la cabeza. También quiero un sobrino o una sobrina. Parecía como si su única fuente de esperanza estuviera parada en el lado opuesto de ella. Luo Xian se sintió aislado e indefenso frente a la familia Jian. Jian Yichen se acercó a ella sonriendo. Oye, futura cuñada, solo accede a reunirte con mi prima. Aunque mi primo es un poco franco, no es un mal hombre. Puedo garantizar que definitivamente le gustas. Esto era algo de lo que Jian Yichen podía dar fe. Después de todo, Jian Yumin solo se sentiría atraído sexualmente por alguien que le gustara románticamente. Además, la única persona que jugó con mujeres en la familia Jian fue Jian Yichen. Jian Yumin golpeó la mesa antes de sugerir. ¿Qué hay de esto? Podemos tratar de salir por un tiempo. Si es realmente insoportable, podemos hablar de ello de nuevo. Pero hoy no he tenido suficiente tiempo para pensar en eso y puedes pensar en ello mientras salimos. Pero y sin peros. Después de este incidente, Tsai Yunsen y Jian Jilin se dirigieron a casa. Tsai Yunsen estaba tomando un sorbo de agua cuando Jian Jilin preguntó de repente. ¿Cuándo vamos a tener un bebé? Tos y tos tos y tos 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 y Tsai Yunsen se atragantó con el agua. Después de un tiempo, Tsai Yunsen finalmente se compuso. ¿Cuándo tuviste esta idea? Su hermoso rostro tiene un rubor. Jian Jilin. El maestro Tsai dijo que el matrimonio viene después del compromiso. Luego, el embarazo y finalmente un bebé. Tsai Yunsen no sabía cuándo su abuelo inculcó tales pensamientos en la mente de Jian Jilin. Sin embargo, parecía que Jian Jilin aceptaba las palabras de su abuelo. Yo, supongo, he entregado bebés antes. Mediante parto natural y cesárea. No debería tener miedo del proceso. Jian Jilin estaba lleno de conocimientos médicos. Capítulo 837. Quiero besarte ahora mismo. Al escuchar esto, Tsai Yunsen respondió. No es lo mismo. No es lo mismo. Respondió Tsai Yunsen a Jian Jilin con voz suave. Un bebé debería ser la cristalización del amor. No es una tarea ni una obligación. Después de decir esto, Tsai Yunsen dejó caer un suave beso en los labios rojos de Jian Jilin. Entonces, él le dijo. Tal vez cuando quieras besarme o abrazarme. Tal vez entonces podamos tener un bebé. Jian Jilin inclinó la cabeza y miró a Tsai Yunsen. Luego, de repente puso sus brazos alrededor del cuello de Tsai Yunsen y se puso de puntillas para besarlo. Los labios de Jian Jilin eran suaves y cálidos. En el momento en que sus labios tocaron los de él, se sintió como si sus labios fueran el caramelo más dulce. Después del beso, Jian Jilin dijo. Pero quiero besarte ahora mismo. La mirada de Jian Jilin era seria. Aunque no había lujuria ni deseo en sus ojos, seguía siendo una tentación fatal para Tsai Yunsen. En ese momento, Tsai Yunsen supo lo que significaba el dicho de levantar una piedra solo para romperse los pies. Tsai Yunsen soltó a Jian Jilin y dijo. Voy a ducharme. Luego, Tsai Yunsen se alejó apresuradamente. Después de todo, si su ritmo fuera más lento, su mente podría vacilar. Después de que Tsai Yunsen salió de la ducha, el maestro Tsai apareció en su sala de estar. Un montón de bolsas estaba a su lado. No hace falta decir que el maestro Tsai estaba aquí para darle tónicos y suplementos a su nieta política. Había ginseng, asta de ciervo joven, nido de pájaro comestible y flores de cordyceps. Luego, Jian Jilin volvió al estudio para ocuparse de los asuntos laborales. Dejó al maestro Tsai y Tsai Yunsen conversando en la sala de estar. Después de enterarse de lo que sucedió hoy, el maestro Tsai dijo con envidia. Ah, también quiero que una mujer venga a mi puerta con un niño. Tsai Yunsen. ¿Qué? Maestro Tsai. Estoy hablando de tu tío. No tú. Si te atreves a hacer algo así, te romperé las piernas. En el pasado, antes de tener una nieta política, al maestro Tsai no le importaría algo como esto. Sin embargo, ahora tenía una nieta política. Por lo tanto, su bisnieto debe venir del vientre de su nieta política. Nadie más lo haría. Y así, la declaración del maestro Tsai estaba relacionada con el segundo maestro de la familia Tsai. Luego, el maestro Tsai le preguntó sonriendo a Tsai Yunsen. Entonces, ¿cuándo vas a
Al escuchar el comienzo de la oración, Sai Yun-sen de repente movió una de sus manos hacia su pecho. Me duele el corazón, necesito descansar. Mocoso. Estás evitando deliberadamente mi pregunta, ¿no es así? El corazón duele y tú, comenzó el maestro Sai antes de respirar profundamente. Está bien, no hablemos de esto entonces. Tu corazón no necesita doler. Ada vino a preguntarle a Wenru si quería participar en un concurso internacional de diseño de joyas. Wenru inmediatamente dijo que sí. Ni siquiera consideró el hecho de que el diseño de joyas no era su punto fuerte. Durante la universidad, Wenru se centró en diseñar ropa. No iba en la misma dirección que diseñar joyas. Sin embargo, Ada le dijo a Wenru que para participar, tenía que ser una diseñadora de joyas famosa o obtener una carta de recomendación de un diseñador de joyas famoso. Como Ada se especializaba en diseñar ropa, no estaba calificada para recomendar a Wenru. Por lo tanto, Ada asumió que quizás Wenru podría hablar con el señor Kevin. Si logró hacerlo, no debería ser un problema para ella obtener una recomendación de los diseñadores de joyas de la compañía. Esto se debió a que los diseñadores de joyas de XDL solían ser reconocidos en la industria. Era poco probable que escribieran una carta de recomendación para un pasante en circunstancias normales. Capítulo 838. Concurso de diseño de joyas, 1. Voy a tratar de... Wenru no sabía si su intento no funcionaría. Sin embargo, no había ningún daño en intentarlo. Incluso si no escribieron una carta de recomendación para ella, en primer lugar, no tenía nada que perder. Para su agradable sorpresa, cuando la otra persona se dio cuenta de que estaba emparentada con Wen Nuan, accedieron a ayudarla. Y así, Wenru obtuvo con éxito una carta de recomendación. Cuando llegó a casa, Wenru le contó a su madre las buenas noticias. Kai Kinyo estaba genuinamente feliz por su hija. Una vez que obtienes un puesto alto en la competencia, nadie cuestionará tus habilidades en el futuro. Les haremos saber a todos que Wenru es el diseñador más talentoso de la familia Wen. Después de hablar un rato con su madre, Wenru dijo que subiría a revisar contenido relacionado con el diseño de joyas. Aunque el diseño de joyas no era el área principal de estudio de Wenru, lo había estudiado durante la universidad. En su habitación, Wenru elaboró varios diseños. Sin embargo, cada vez que dibujaba un diseño, rápidamente lo arrugaba. Cuando Kai Kinyo la visitó, el piso de la habitación de Wenru ya estaba lleno de bolas de papel. ¿Qué ocurre?, preguntó Kai Kinyo. Intuyó que su hija no estaba de buen humor. Nada, respondió Wenru. No quería decirle a su madre que no sentía ninguna inspiración. Madre, voy al ático a buscar inspiración. Había muchas cosas viejas en los desvanes de la familia Wen. Muchos artículos habían sido transmitidos por sus antepasados durante cientos de años. Y por lo tanto, Wenru quería encontrar inspiración para el diseño de estos artículos. Está bien, te traeré la llave del cajón. Luego, Kai Kinyo le entregó la llave del ático a Wenru. Había muchas cosas encerradas en el ático. Por lo general, a sus sirvientes no se les permitía entrar al ático para ayudarlos a limpiar el espacio. En cambio, Wen Chen se encargó de la limpieza por sí mismo. Mientras Wenru revisaba artículos antiguos, de repente encontró numerosos borradores de diseños antiguos. Después de hojear las páginas, Wenru se sorprendió al descubrir que todas ellas eran dibujos de joyas. Wen Nuan había dibujado estos diseños antes de casarse. En ese entonces, Wen Nuan mostró mucho talento en esta área. Cuando era más joven, Wen Nuan dibujaba diseños en su tiempo libre. Sin embargo, no se llevó estos diseños cuando se casó. En cambio, dejó sus borradores de diseño en una caja en el ático. Y así, estos diseños eran de hace décadas. A pesar de eso, incluso después de tantos años, estos diseños no parecían estar desactualizados. Sin saberlo, Wenru se quedó en el ático hasta tarde. Kai Kinyo tuvo que subir las escaleras para llamarla. Wenru, es hora de descansar. Cuando vio a su madre, Wenru escondió inconscientemente la pila de diseños detrás de su espalda. De acuerdo. Entonces, Wenru se levantó. Colocó la pila de diseños en un libro viejo y lo sacó del ático.
Wen Nuan recibió una invitación del concurso internacional de diseño de joyas. Cuando Jian Yunao vio la invitación, se alegró mucho por su madre. Madre, aparentemente solo los diseñadores de joyas de renombre están invitados a esta competencia. Después de la exhibición de talento de Wen Nuan en el desfile de modas de XDL, ahora se la consideraba una diseñadora famosa y reconocida. Wen Nuan lo pensó por un tiempo antes de decidirse a participar en la competencia. Después de eso, no se trataba de tu clasificación, se trataba de participar. Y así, Jian Yunao acompañó a su madre al lugar de la competencia. Los jueces de tal competencia fueron todos diseñadores de renombre internacional. Grandes marcas y medios de comunicación también asistieron a esta competición. En el lugar de la competencia, Wen Nuan se encontró con Wen Ruo. Wen Ruo estuvo acompañado por Kai Qingyue. Cuando Kai Qingyue vio a Wen Nuan, preguntó con burla: «Oh, ¿estás aquí también? ¿Quién escribió la carta de recomendación para ti?» Wen Nuan respondió con una brillante y digna sonrisa en su rostro: «No necesito una carta de recomendación». Capítulo 839. Concurso de diseño de joyas, 2. Kai Qingyue no creía en las palabras de Wen Nuan. Sin embargo, tampoco se molestó en discutir con ella. Y así, dijo: «Bueno, estoy aquí para desearles un buen resultado en la competencia». Sin embargo, Wen Nuan no estaba de humor para fingir cortesía con Kai Qingyue. En cambio, apartó a Jian Yunao. Cuando Kai Qingyue los vio irse, la sonrisa en su rostro desapareció al instante. «Tu tía solía ser muy educada con nosotros». Sin embargo, después de que la familia Jian se abrió paso en los círculos de Beijing, ahora simplemente nos ignora. Es como si considerara a todos los demás por debajo de ella o algo así. Wen Ruo también miró a Wen Nuan y Jian Yunao cuando se fueron. Sin embargo, no dijo nada. Entonces, comenzó la competencia. Durante la competencia, nadie más pudo ingresar al lugar de la competencia. El lugar debía mantenerse en absoluto silencio. Además, no se permitió el ingreso de dispositivos electrónicos al recinto. Después de que comenzó la competencia, los jueces les dieron un tema a los concursantes. El tema de este año fue fusión. Este tema no desafió a Wen Nuan. Después de pensarlo por un tiempo, Wen Nuan redactó un diseño con el que estaba feliz. Wen Ruo parecía haber tenido un buen desempeño también. Cuando se entregaron los diseños, Wen Nuan vio la felicidad en el rostro de Wen Ruo. Sin embargo, a Wen Nuan realmente no le importaba esto. Después de todo, los dibujos de su sobrina no afectaron los de ella. Los resultados de la competencia salieron al día siguiente. Todas las obras se hicieron públicas. El diseño de Wen Nuan obtuvo el segundo lugar. Esto ya fue un buen resultado. Después de todo, Wen Nuan era considerado un novato en la industria. Ser colocado en los 3 primeros lugares fue una hazaña asombrosa. El diseño de Wen Ruo ocupó el tercer lugar. Se colocó justo después de Wen Nuan. Cuando Wen Nuan vio el diseño de Wen Ruo, la inundó una sensación de familiaridad. Aunque habían pasado muchos años, Wen Nuan aún reconocía el trabajo que había diseñado con sus propias manos. «Madre, ¿qué pasa?», Jian Yunao preguntó apresuradamente. Notó que la expresión de su madre no era la correcta. «El diseño de Wen Ruo se parece al que diseñé hace unos 30 años, en realidad. Si ese es el caso, entonces esto es plagio». «Sí, creo que es mi diseño. Después de todo, lo dibujé con mis propias manos. Por lo tanto, todavía tengo alguna impresión del diseño. Incluso si ha pasado mucho tiempo desde entonces, no me olvidaría por completo del diseño. ¿Dónde están esos diseños en este momento? Probablemente no los traje conmigo cuando me casé. No sé dónde están ahora». Después de todo, esos diseños fueron dibujados espontáneamente por Wen Nuan. Se quedaron en el ático de la familia Wen con muchas de las antiguas posesiones de Wen Nuan. Anteriormente, Wen Nuan no pensó en estos diseños. Sin embargo, hoy, de repente vio la entrada a la competencia de Wen Ruo. «Espera, ¿eso significa que Wen Ruo vio tus viejos diseños y usó tu trabajo en la competencia?». Mientras pensaban esto, una mirada de ira apareció en el rostro de Jian Yunao.
Hyun Junao se levantó porque quería ir a buscar al organizador de la competencia. Voy a hablar con el organizador de la competencia. Expondré el comportamiento desvergonzado de Wen Ruo. Wen Noan retiró a Hyun Junao. No tenemos ninguna evidencia. Incluso si Wen Ruo robó los diseños anteriores de Wen Noan, no tenía ninguna evidencia. Después de todo, cuando Wen Noan dibujó esos diseños en ese entonces, no había testigos ni registros. Entonces, ¿vas a dejar que use tu trabajo de esta manera? Hyun Junao dijo enojado. Aunque la clasificación de Wen Ruo no afectó los resultados de su madre, su clasificación aún provenía del fruto del trabajo de su madre. ¿Qué derecho tenía ella de usar los diseños de su madre? Wen Noan. Pero no tenemos ninguna evidencia. Los organizadores de la competencia no respaldarán nuestras afirmaciones. Además, tu tío y capítulo 840. Concurso de diseño de joyas, 3. Después de todo, este asunto era difícil de tratar. Sin ninguna evidencia, los organizadores de la competencia no les creerían. Naturalmente, Wen Ruo tampoco admitiría el plagio. Hyun Junao dudó por un momento antes de decir: Madre, discutamos este asunto con Junchen y Jilin. ¿Quieres contarle a Jilin sobre esto? Wen Noan dijo mientras fruncía el ceño. No le digamos a Jilin sobre esto. Ella ya tiene que lidiar con muchas cosas. No agreguemos algo más a esa lista. Wen Noan sabía que su hija estaba increíblemente ocupada estos días. Sus asuntos no eran tan importantes. Por lo tanto, no quería causar ningún problema adicional a su hija. Hyun Junao también reflexionó sobre esto. Está bien entonces. Le diré a mi hermano sobre esto. Cuando Wen Noan discutió este asunto con el resto de su familia, la lista de ganadores ya se había publicado. Muchas noticias comenzaron a aparecer en los medios. También se difundió la noticia de que 2 personas de la familia Wen habían ganado premios al mismo tiempo. Los medios elogiaron a la familia Wen y elogiaron el talento de Wen Noan y Wen Ruo. Cuando Kai Qin-yo escuchó que su hija ocupó el 3er lugar en la competencia, se llenó de alegría. Sin embargo, cuando vio que Wen Noan ocupaba el 2º lugar, su estado de ánimo se hundió un poco. Pero pronto, volvió a pensar en el asunto. Su hija era mucho más joven que Wen Noan. Esto significaba que su hija tenía mucho más espacio para crecer. Además, su hija ni siquiera se estaba especializando en diseño de joyas. Wen Ruo, ahora esas damas que cuestionaron tu habilidad pueden callarse. Además, nuestra empresa podrá funcionar aún mejor. Wen Chen estaba encantado de conocer los resultados de la competencia. ¡Guau! Anoan y Wen Ruo son increíbles. Wen Chen lloró. Voy a hacer un gran banquete para celebrar sus logros. Y así, Wen Chen comenzó a enviar invitaciones a sus amigos y familiares. Todos sus amigos y familiares envidiaban el hecho de que la familia Wen tuviera 2 diseñadores talentosos. Los amigos de Wen Chen expresaron su envidia. ¡Wow! La familia Wen es increíble. Tanto Wen Ruo como Wen Noan lograron alcanzar rangos tan altos en una competencia de renombre. Wen Chen estaba encantado de escuchar este elogio. Le gustaba escuchar a la gente elogiar a su hermana e hija. Son geniales por sí solos. No está tan relacionado con la educación de la familia Wen, respondió Wen Chen sonriendo. Luego, Wen Chen visitó el centro comercial. Compró 2 bolsos de marca por valor de cientos de miles de dólares. Uno era para su hermana y el otro era para su hija. Mientras Wen Ruo y Wen Noan estaban en la competencia de diseño de joyas, Hyun Jilin arrastró a Sai Yunsen a la residencia Qin. ¿Por qué quieres que vaya contigo? Sai Yunsen le preguntó a Hyun Jilin. Porque, es mejor que me acompañes. Después de su última conversación con Kim Chuan, Hyun Jilin tenía un poco de miedo de volver a ver a Kim Chuan. Sin embargo, ya había prometido tratar la condición de Kim Hong-si. Por lo tanto, tuvo que visitar la residencia Kim. Después de pensar en el asunto, Hyun Jilin pensó que sería mejor dejar que Sai Yunsen la acompañara. Quiero que me acompañes, dijo Hyun Jilin. Ella no entendió el razonamiento detrás de su petición. Me gusta tu pedido. Al escuchar las palabras de Hyun Jilin, Sai Yunsen estaba de muy buen humor. Luego, Sai Yunsen llamó a su compañía.
Después de resolver algunos asuntos, acompañó a Hyun Jilin a la residencia Kim. Después de llegar a la residencia Kim, Hyun Jilin le preguntó a Kim On-si sobre su estado de salud. Luego, revisó su informe médico y exámenes médicos previos. Después de eso, ella le dijo que mañana sería admitido en una sala especial. Alguien cuidaría de su vida cotidiana. Como Kim On-si no sabía el motivo del repentino cambio de opinión de Hyun Jilin, estaba bastante feliz. Estaba feliz de saber que su condición tenía la oportunidad de curarse. Capítulo 841. Convención de la familia Sai. Hyun Jilin no le dijo directamente a Kim On-si si su condición tenía posibilidades de curarse o no. Sin embargo, Hyun Jilin confiaba bastante en sus habilidades. En el mundo original en el que vivía Hyun Jilin, las vidas de las personas diagnosticadas con leucemia podían prolongarse mediante el uso de medicamentos y drogas. Sin embargo, el precio de los medicamentos y las drogas era bastante caro. Cuando Hyun Jilin llegó a la residencia Kim, conoció a Kim Chuan y Kim Yufan. Recientemente, la relación entre los dos hermanos parecía bastante buena. Cuando Kim Chuan vio aparecer a Hyun Jilin con Sai Yun-sen, hubo un poco de decepción en su expresión. Además, mientras Hyun Jilin realizaba el examen médico a Kim On-si, la mirada de Kim Chuan estaba fijada en Hyun Jilin. Kim Yufan notó esto. Apartó a Kim Chuan y le preguntó, ¿qué te pasa últimamente? No me pasa nada. Aunque Kim Chuan dijo esto, su expresión decía lo contrario. Érase una vez, te negaste a actuar. Ahora, ella está comprometida. Es demasiado tarde para que hagas algo. Solo déjalo ir. Kim Chuan preguntó, ¿cómo se soltó tu corazón de Sai Yun-sen? Al preguntarle esto, Kim Yufan se detuvo por un momento. Entonces ella respondió, realmente no lo sé. Probablemente acabo de ver la situación con claridad. Tal vez, es porque lo intenté y no pasó nada. Kim Chuan. Pero ni siquiera lo he intentado. Al escuchar esto, Kim Yufan estaba un poco preocupado. Sin embargo, no estaba en posición de aconsejar a Kim Chuan. Después de todo, cuando se trataba de relaciones románticas, ella seguiría un camino hasta el final. De hecho, si hubiera una pared al final de ese camino, probablemente se estrellaría contra ella. Por lo tanto, no tenía derecho a persuadir a otra persona para que hiciera lo contrario. Después de examinar a Kim On-si, Kim Yufan retuvo a Sai Yun-sen y Hyun Jilin. Quería comer con ellos. Mientras Kim On-si comía por separado de los demás, solo los cuatro estaban sentados a la mesa. Jilin y yo planeamos tener un hijo, dijo Sai Yun-sen. Las cuatro personas en la mesa se detuvieron. Hyun Jilin también hizo una pausa. Cuando acordaron esto, hace unos días, no dijo que todavía era demasiado pronto. Sin embargo, Hyun Jilin no pensó mucho en esta declaración. En cambio, continuó recogiendo comida con sus palillos. Kim Chuan también hizo una pausa por un momento antes de continuar comiendo. Después de un tiempo, Kim Chuan dijo, los compromisos se pueden romper. Incluso si te casas, puedes divorciarte. Por lo tanto, los niños no son una excepción a esa ecuación. Sai Yun-sen sonrió antes de decir, oh. Su concepto del matrimonio parece bastante pesimista. ¿Es esa convención en la familia Kim? Supongo que la familia Sai no es exactamente igual. Después de todo, mi abuelo y mi padre fueron fieles hasta la muerte. Kim Yufan se tocó la nariz cuando escuchó esto. No podía argumentar contra Sai Yun-sen. Después de todo, su padre no era un hombre leal. Por otro lado, los hombres de la familia Sai permanecieron enamorados de una persona. Después de que su esposa falleciera, el maestro Sai no buscó una nueva pareja. El padre de Sai Yun-sen también solo amaba a su madre. Y así, la familia Sai era conocida en Beijing por su devoción. Para aligerar la atmósfera, Kim Yufan cambió el tema de conversación. Le preguntó a Hyun Jilin sobre cómo su primo se convertiría en padre. Hyun Jilin miró a Kim Yufan con recelo. ¿También sabes sobre esto? Kim Yufan. Hyun Yumin lo publicó en su Weibo. Muchos ídolos ocultarían sus relaciones a los fans. Sin embargo, Hyun Yumin era completamente diferente. Tan pronto como supo que iba a ser padre, hizo una publicación en Weibo.
les dijo a sus fanáticos que había encontrado a alguien y que pronto sería padre. En los comentarios debajo de la publicación, muchas chicas dijeron que tenían el corazón roto. Hubo otro grupo de fans que expresaron su incredulidad. ¿Cómo podría el hermano Yumin encontrar una novia cuando era un tipo tan franco? Sin embargo, la mayoría de los fans de Hyun Yumin le enviaron sus bendiciones. Como la publicación de Hyun Yumin fue increíblemente popular, era difícil para Kim Yu-fan no saberlo. Capítulo 842. Exponiendo a Wenruo. 1. Después de que terminó la competencia de diseño de joyas, Wenruo volvió a trabajar en XDL nuevamente. Esta vez, Ada la trató mejor que antes. Sabía que podías hacerlo, le dijo Ada a Wenruo de una manera particularmente amistosa. Es porque me diste esta oportunidad. Eso no es cierto. Obtuviste tu clasificación en la competencia. No ayudé mucho. Si continúa teniendo un buen desempeño, cuando se gradúe, puede obtener un puesto en XDL. Gracias, hermana Ada. Además, si quieres transferirte al departamento de diseño de joyas, no te detendré y, después de todo, acabas de ganar un premio en esa área. Sería bueno para ti continuar desarrollándote allí. No, gracias. Siento que diseñar ropa es más adecuado para mí. Además, no quiero decepcionarte. Pasaste tanto tiempo enseñándome. Al escuchar esto, Ada se puso muy feliz. Ser agradecida es un rasgo increíble. Luego, Ada presentó a algunos de sus amigos en los círculos de diseño a Wenruo. Ella le dijo a Wenruo que las conexiones eran muy importantes en esta industria. Naturalmente, Wenruo estaba encantado. Esto era exactamente lo que necesitaba en este momento. Con la recomendación de Ada, Wenruo conoció gente nueva. Al mismo tiempo, logró obtener nuevos pedidos. Cuando llegó a casa, Wenruo se ocupó de las órdenes que su madre aceptó para ella. Sin embargo, Wenruo trabajó increíblemente rápido. En 2 días, el diseño estaba hecho. En cuanto al proceso de producción específico, Wenruo se lo dejó a su madre. Su madre solicitaría a una persona capacitada que elaborara el diseño. Wenruo tampoco se involucró en la selección de materia prima. Todo esto fue llevado a cabo por Kai Kim-yue. Kai Kim-yue se llenó de alegría al ver los diseños de su hija. ¡Guau! Mi hija es increíble. Pasaste tan poco tiempo en esto y has diseñado tantas piezas de joyería exquisita. Madre, por favor encuentra personas capacitadas para elaborar las piezas de joyería. Además, utilice también buena materia prima. No desperdicies los diseños. Por supuesto. ¿Por qué posiblemente desperdiciaría este diseño? Fue diseñado por mi preciosa hija. Kai Kim-yue atesoraba los diseños de su hija. Además, supervisó el trabajo con gran cuidado. Quería asegurarse de que el producto final fuera 100% fiel al diseño. Al final, el producto final fue tan hermoso como el diseño. Kai Kim-yue entregó los diseños uno por uno y recibió el pago final. Aunque la empresa acababa de comenzar, ya lograron completar tantos pedidos. Este logro era digno de celebrar. Por lo tanto, Kai Kim-yue le pidió a Wen Chen que organizara una fiesta de celebración. Kai Kim-yue quería invitar a todos sus amigos y familiares. Además, quería enviar una invitación especial a Wen Nuan. Como Wen Chen asumió que Kai Kim-yue estaba tratando de ser amigable con su hermana, accedió a invitar a Wen Nuan. Sin embargo, aunque Wen Chen invitó a Wen Nuan rechazó la invitación. Dijo que estaba ocupada. Kai Kim-yue. ¿Es porque Wenruo es demasiado asombroso? ¿Está celosa o algo así? ¿Es por eso que no asiste a la fiesta de celebración de Wenruo? Al escuchar esto, una expresión infeliz apareció en el rostro de Wen Chen. No pienses tonterías. Anoan no es ese tipo de persona. El día después de la fiesta de celebración, les sucedió algo inesperado a Wenruo y Kai Kim-yue. Una carta del tribunal y un abogado de una empresa de joyería llegaron a la residencia Wen al mismo tiempo. Ambos anunciaron que estaban involucrados en plagio. Disparates. ¿Quién plagió? Estos diseños fueron creados por mi hija. Kai Kim-yue estaba furioso. Sintió que estas personas buscaban deliberadamente problemas. Cuando Wen Chen recibió la noticia, volvió corriendo del trabajo.
Estaba igualmente enojado. Mi hija obtuvo una alta calificación en una competencia de diseño de joyas. Su talento ha sido ampliamente reconocido. ¿Por qué robaría el diseño de otra persona? ¿De qué tonterías estás hablando? Capítulo 843. Exponiendo a Wenruo. 2. Al escuchar esto, el abogado respondió. Su empresa ha estado vendiendo piezas de joyería al público en general. Sin embargo, está vendiendo diseños que ya han sido utilizados por otra empresa. Hay registros de esto. Después de decir eso, el abogado abrió una carpeta y sacó un documento. En el documento, la empresa que interpuso la demanda ya había diseñado las piezas de joyería hace muchos días. Los diseños habían sido subidos a internet. Estos diseños eran idénticos a los que Wenruo y Kai Qingyue vendieron en los últimos 2 días. Al ver esto, Wen Chen y Kai Qingyue estaban incrédulos. Se negaron a creer en la supuesta evidencia frente a ellos. Y así, Kai Qingyue dijo: ¿Estás celoso de mi hija? ¿La estás engañando intencionalmente? ¿Puedes falsificar esta supuesta evidencia? Wen Chen dijo: Sí, esto es imposible. Es absolutamente imposible. Debe haber algún malentendido aquí. Bueno, si la están engañando, entonces pueden discutirlo cuando comience el juicio, dijo el abogado sin expresión. Kai Qingyue estaba furiosa cuando gritó: Solo espera. Una vez que el tribunal declare que mi hija es inocente, los voy a demandar por calumnias y difamación. Luego, Kai Qingyue expulsó al abogado de su casa. Tanto Wen Chen como Kai Qingyue estaban llenos de ira. Por la noche, cuando Wenruo regresó a casa del trabajo, vio a sus padres sentados en la sala de estar. Tenían expresiones serias en sus rostros. Padre, madre, ¿qué pasó? Wenruo, finalmente estás en casa, dijo Kai Qingyue mientras se levantaba del sofá. ¿Sabes lo que pasó hoy? Recibimos una carta de la corte. Además, un abogado vino a nuestra casa. Quiere demandar a nuestra compañía. Aparentemente, afirma que robamos sus diseños. ¿Qué? Wenruo dijo. Al escuchar las palabras de Kai Qingyue, Wenruo se tensó instintivamente. ¿Cómo pudo pasar esto? Podría ser y no es imposible. Esos diseños eran de hace 30 años. Era imposible que alguien supiera de ellos. Incluso si fuera Wen Nuan, no tendría ninguna evidencia en sus manos. Mientras pensaban esto, Wenruo se relajó nuevamente. Madre, ¿hay algún error aquí? Preguntó Wenruo. Sí, definitivamente hay un error. Alguien probablemente esté celoso de ti. Te están engañando. Madre, tómatelo con calma. Probablemente alguien esté tratando de tenderme una trampa. Déjame echar un vistazo a la carta de la corte. Kai Qingyue le entregó la carta a Wenruo. Una vez que Wenruo echó un vistazo a la carta, dijo: Esta empresa de joyería ni siquiera es muy conocida. ¿Están tratando de estafarnos o algo así? Al escuchar esto, Wen Chen golpeó la mesa con enojo. Yo diría que sí. ¿Cómo se atreven? No se preocupe, contrataré al mejor abogado para usted. No dejaré que te acusen injustamente. Kai Qingyue también aseguró a Wenruo. No te preocupes. Tu padre y yo te protegeremos. No dejaremos que nadie te intimide. Wenruo. Padre, madre, gracias. Luego, Wen Chen le dijo a Wenruo. A partir de ahora, necesitamos encontrar problemas en su evidencia. Si encontramos esas cosas, podemos probar su inocencia. Está bien, primero iré y verificaré su supuesta evidencia. Y así, Wenruo se conectó a internet para buscar fuentes. Para su horror, descubrió que la otra compañía había lanzado piezas de joyería similares o idénticas hace más de una semana. Si el producto terminado salió hace una semana, entonces el diseño se habría creado incluso antes. ¿Cómo es posible? Los diseños claramente pertenecían ahí. El rostro de Wenruo se volvió gradualmente de rojo a blanco. Su compostura y calma originales se disiparon. Wen Chen preguntó con preocupación. ¿Cómo te va? ¿Encontraste algo? Sin embargo, la expresión del rostro de Wenruo era increíblemente fea. Al ver esto, Kai Qingyue dijo: ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Está bien si no lograste encontrar nada. Iremos y contrataremos a alguien para que te ayude.
Capítulo 844. Exponiendo a Wenruo. 3. Kai Qingyue creía firmemente que su hija era inocente. Por lo tanto, mientras Wenruo fuera inocente, definitivamente habría evidencia para respaldar su caso. Wenruo se mordió los labios. El miedo comenzó a extenderse en su corazón. Ella no entendía por qué sucedió esto. Sin embargo, Wenruo estaba seguro de una cosa. Estaba segura de que este incidente definitivamente tenía algo que ver con Wennuan. Wenruo levantó la cabeza y miró a su padre. Padre, ¿puedes contactar a mi tía? Quiero hablar con ella. ¿Qué ocurre? ¿Por qué buscas a tu tía? Wen Chen preguntó con voz perpleja. Wenruo rápidamente inventó una razón. Mi tía conoce al señor Kevin. El señor Kevin tiene muchos contactos en el círculo. Por lo tanto, definitivamente debería poder ayudarme con este caso. ¿Estás bien? ¿Por qué no pensé en eso? Solo espera un minuto. La llamaré ahora. Wen Chen creyó en las palabras de su hija. Y así, contactó a su hermana de inmediato. Wen Chen. Anuan, mi hija tuvo algunos problemas. Quiere preguntarte si puedes ayudarla. Wen Nuan. Hermano, ¿qué problema encontró? Wen Chen. Una empresa de joyería estúpida está presentando una demanda contra ella. Afirman que ella copió los diseños de joyería de su empresa. Sin embargo, como saben, acaba de ganar un premio en un concurso de diseño de joyas. Como resultado, debe haber mucha gente observándola en este momento. Es por eso que le están causando este problema. Wen Nuan. ¿Ah? ¿Es eso así? Bueno, deberías pedirle que reflexione sobre la situación. ¿La gente le está causando problemas o es ella la que está causando problemas? Al escuchar esto, Wen Chen estaba un poco confundido. Nuan, ¿qué estás, Wen Nuan? Hermano, anteriormente, cuando estaba en el hospital, acordamos que esto no se repetiría. Antes de que Wen Chen pudiera darse cuenta de la situación, Wen Nuan ya había colgado el teléfono. Y así, Wen Chen le preguntó a Wen Ruo con una mirada desconcertada en su rostro. Wen Ruo, ¿hay algo que no me hayas dicho? Cuando Kai Qingyue escuchó esto, estaba bastante molesta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que tu hija está mintiendo o algo así? Si tu hermana no está dispuesta a ayudar, que así sea. ¿Por qué está instigando el drama? Wen Chen. ¿Qué estás diciendo? Anuan es mi hermana. Ella no diría tonterías. Kai Qingyue. Oh, entonces ella no diría tonterías. En cambio, nuestra hija lo haría. Al escuchar esto, Wen Chen sintió que no tenía sentido discutir con su esposa. En cambio, volvió la cabeza para preguntarle a Wen Ruo. Wen Ruo, explícame la situación. ¿Me estás ocultando algo? En este momento, Wen Ruo supo que ya no podía mentir. Y por lo tanto, solo podía buscar la protección de su padre. ¡Bam! Wen Ruo se arrodilló. La rodilla de Wen Ruo sorprendió a Wen Chen y Kai Qingyue. Kai Qingyue corrió apresuradamente. Intentó convencer a su hija de que se levantara. Wen Ruo, ¿qué pasa? Por favor, levántate. ¿Qué pasa? Wen Chen también se puso ansioso. Wen Ruo, si tienes algo que decir, dilo cuando estés de pie. No te arrodilles. Podrías lastimarte las rodillas. Sin embargo, Wen Ruo se negó a ponerse de pie. En cambio, ella dijo, Padre, lo siento. Sé que cometí un error. Realmente lo siento. Kai Qingyue. Wen Ruo, ¿qué pasa? Wen Ruo. Últimamente he estado ocupado con el trabajo. Eso significaba que no tenía tiempo para dibujar los diseños. Por casualidad vi los diseños anteriores de mi tía. Por lo tanto, decidí tomarlos prestados y, al escuchar esto, la expresión en el rostro de Wen Chen cambió de inmediato. Así que robaste los diseños de tu tía. Wen Ruo bajó la cabeza y dijo. Sí, sé que hice algo incorrecto, no debería haber sido perezosa, Wen Chen. Sí, no deberías haberlo hecho. Definitivamente no deberías haberlo hecho. Sin embargo, Kai Qingyue rápidamente respaldó a su hija. No le grites a tu hija. Ha estado muy ocupada últimamente. Necesitaba asistir al trabajo y elaborar diseños. No seas demasiado duro con ella. Es difícil tomar las decisiones correctas cuando estás estresado y abrumado.
Capítulo 845. Exponiendo a Wenruo. 4. Los ojos de Wenruo se llenaron de lágrimas mientras suplicaba. Padre, sé que hice algo incorrecto. Por favor, dile a mi tía que retire la demanda. Si realmente soy condenado por plagio por la corte, no hay manera de que me quede en esta industria en el futuro. Aunque Wenruo no sabía cómo Wen Noan logró esto, estaba segura de que la demanda tenía algo que ver con Wen Noan. Kai Qingyue agregó apresuradamente. ¿Sí? El futuro de nuestra hija no puede arruinarse así. Wen Chen se dejó caer impotente en el sofá. Miró a su hija con los ojos llenos de dolor. Después de todo, este asunto involucraba el futuro de su hija. ¿Cómo podía soportar hacerle daño? Sin embargo, su hija hizo lo incorrecto. Cuando Kai Qingyue vio a su esposo hacer una pausa, también se arrodilló. Por favor y también te lo ruego. De lo contrario, solo pídale a Wen Noan que presente la demanda en mi contra. Ya soy viejo, no importaría tanto. Por favor, no involucres a nuestra hija en esto. Y cuando se enfrentó a las súplicas de su esposa e hija, Wen Chen se sintió impotente. Después de todo, ese era el punto más suave de su corazón. Wen Chen hizo una larga pausa antes de decir. Los errores de los niños también son errores de nosotros los padres. Aunque cometiste un error, también debo asumir la responsabilidad. Wenruo, ven conmigo a ver a tu tía. Deberías confesar sinceramente tus errores y pedirle perdón. Al escuchar esto, Wenruo asintió apresuradamente. Lo haré, lo haré. Mientras mi tía decida perdonarme, haré cualquier cosa. Por otro lado, Wen Noan estaba actualmente sentado en la oficina de Jian Yunchen. Esta serie de eventos fue organizada por Jian Yunchen. El día en que salieron los resultados de la competencia de diseño de joyas, Jian Yunao le contó a Jian Yunchen sobre el incidente. Jian Yunchen sabía que su madre dejó muchos más diseños en la residencia Wen. Y por lo tanto, asumió que era increíblemente probable que Wenruo continuara usando los diseños creados por su madre. Aunque ya era demasiado tarde para hacer algo con respecto a los resultados de la competencia, todavía tenían muchas más oportunidades. Y así, Jian Yunchen le pidió a su madre que volviera a dibujar los diseños que había dibujado anteriormente. Wen Noan recordaba la mayoría de los diseños que había dibujado. Y así, dibujó la mayoría de los diseños que había creado antes de casarse. Luego, Jian Yunchen subió estos diseños a internet. Seleccionó específicamente un sitio web que no llamaría mucho la atención. Luego, lo más rápido posible, encontró una empresa de joyería. Les pidió que crearan las piezas de joyería según los diseños. Después de esto, Jian Yunchen esperó pacientemente a que la compañía de Wenruo y Kai Qingyue produjera sus productos terminados. Inicialmente, asumió que Wenruo solo robaría algunos diseños. Sin embargo, Wenruo, en cambio, le ahorró muchos problemas y usó muchos diseños creados por Wen Noan. Tan pronto como se produjera el producto terminado, la evidencia estaría allí. Después de todo, los diseños reales de Wenruo y los productos terminados se cargaron más tarde que la otra empresa. Esto significaba que la empresa de joyería podía demandar a Wenruo. Después de recibir la llamada telefónica de Wen Chen, el estado de ánimo de Wen Noan empeoró. Después de todo, Wen Chen era su hermano. Ella no quería hacerle tal cosa. Jian Yunchen miró a su madre. Sabía que la personalidad de su madre era suave. Por lo tanto, él le dijo suavemente. Madre, cuando mi tío venga en un momento, ve y quédate en mi sala de estar. Discutiré este asunto con él. Wen Noan miró a Jian Yunchen antes de asentir. Entonces ella dijo. Yunchen, él es tu tío. Por favor, muéstrale un poco de misericordia. Wen Noan ya no se preocupaba por Wenruo o Kai Qingyue. Sin embargo, ella todavía se preocupaba por su hermano. No había expresión en el rostro de Jian Yunchen. Las cosas ya han llegado a este punto. Nadie puede escapar del dolor que se debe sufrir. Es mejor enfrentarlo que evitarlo. Capítulo 846. Sufrir las consecuencias de las propias acciones. 1. Después de un tiempo, Wen Chen llegó con Kai Qingyue y Wenruo. Wenruo bajó la cabeza. No se atrevió a mirar directamente a Jian Yunchen.
El hecho de que Jian Yunchen estuviera sentado en su escritorio con una expresión seria en su rostro hizo que Wen Ruo se sintiera aún más culpable. Después de entrar, Wen Chen le preguntó a Jian Yunchen con una expresión de disculpa en su rostro. «Yunchen, ¿dónde está tu madre?» Jian Yunchen respondió con un tono indiferente. «Seré responsable de este asunto. Por lo tanto, si tienes algo que decir, solo dímelo». Cuando vio la expresión indiferente en el rostro de su sobrino, Wen Chen comenzó a entrar en pánico. Sabía que Jian Yunchen tenía el corazón más duro entre todos sus sobrinos. «Yunchen, ¿iniciaste la demanda?» Wen Chen preguntó con cautela. «Sí», respondió Jian Yunchen. Al escuchar esto, Kai Qingyue apretó los dientes. Luego preguntó. «Yunchen, ¿cómo puedes?» Mientras decía esto, recibió una mirada glacial de Wen Chen. Cuando se dio cuenta de que su esposo estaba enojado, Kai Qingyue solo pudo tragarse el resto de sus palabras. Wen Chen se disculpó sinceramente con Jian Yunchen. «Yunchen, sé que mi hija hizo algo incorrecto. Por lo tanto, la traje aquí para disculparse con tu madre». Jian Yunchen miró a Wen Chen con ojos fríos. Luego, dirigió su mirada hacia Wen Ruo. Wen Ruo bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Jian Yunchen a los ojos. «Bueno prima, ¿qué le dijiste a tu padre?», preguntó Jian Yunchen. Su voz era fría y opresiva. Al escuchar esta pregunta, Kai Qingyue explicó la situación de su hija. Últimamente ha estado muy ocupada con su trabajo. Por eso tomó la decisión equivocada. De lo contrario, nunca habría usado los diseños de tu madre. ¿Esa es la explicación que usaste?, Jian Yunchen le preguntó a Wen Ruo. Wen Ruo estaba asustado por el tono de Jian Yunchen. Intentó defenderse con voz débil. «Primo, yo sé que hice algo malo y cometí un error y, además, ahora soy consciente de mi error. Por favor dame otra oportunidad». Y Jian Yunchen permaneció impasible. «¿Cuántos años tienes?», Wen Ruo. «Tengo 19. Jian Yunchen. «Entonces eres un adulto. Debes ser responsable de tus propias acciones». Wen Ruo. «Primo, yo sé que estoy equivocado, estoy dispuesto a aceptar el castigo, pero yo, Jian Yunchen. ¿Pero no quieres arruinar tu reputación? ¿Pero no quieres que te escupan y te maldigan? ¿Pero no quieres que tu empresa se arruine? ¿Pero no quieres irte de XDL?» Jian Yunchen enumeró los pensamientos de Wen Ruo, uno por uno. La cabeza de Wen Ruo colgaba aún más abajo. Jian Yunchen. «Bueno, si ninguna de esas cosas, sería realmente un castigo». Kai Qingyue intentó apresuradamente defender a su hija. «Yunchen, ella es tu prima. ¿Realmente puedes soportar ver su futuro en ruinas?». Jian Yunchen. «Sí». No hubo vacilación ni dolor en su respuesta. El corazón de Jian Yunchen estaba tan frío como la piedra. La respuesta de Jian Yunchen dejó a Kai Qingyue sin palabras. En cualquier otro momento, ya habría discutido con Jian Yunchen. Sin embargo, necesitaba que Jian Yunchen los ayudara en este momento. Como resultado, tuvo que contener sus acciones y su discurso. Y así, Kai Qingyue contuvo su disgusto y continuó suplicándole a Jian Yunchen. «Yunchen, mi hija realmente sabe que hizo algo mal». Jian Yunchen. «Bueno, si ella sabe eso, entonces debería admitir todos sus errores. Ella no debería mencionar solo la mitad de eso». Parecía que Jian Yunchen ya lo sabía todo. Al escuchar esto, Wen Ruo se puso aún más nervioso. Wen Chen expresó su confusión. «¿Qué quieres decir con la mitad?». Capítulo 847. Sufrir las consecuencias de las propias acciones. 2. Luego, Wen Chen volvió la cabeza para mirar a su hija. «Wen Ruo, ¿hay algo más que no hayas dicho?». Wen Ruo se mordió los labios y no se atrevió a responder. La voz de Jian Yunchen era fría cuando dijo. «¿Le dijiste a tu padre que estabas demasiado ocupado para diseñar las piezas de joyería mientras trabajabas? ¿Fue esa la razón por la que robaste los diseños de mi madre? Entonces, ¿qué pasa con el que usaste cuando participaste en la competencia de diseño de joyas? ¿También estabas demasiado ocupado en ese entonces?». La voz de Wen Chen estaba incrédula cuando confirmó esto con su hija. «Wen Ruo, ¿es eso cierto? ¿También usaste los diseños de tu tía en la competencia de diseño de joyas?».
Wenru quería negar esto. Sin embargo, Hyun Junchen estaba justo enfrente de ella. Si ella negaba esto, definitivamente se enojaría más. De hecho, sería imposible para ella pedirle perdón. Cuando la respuesta de Wenru fue silenciosa, el corazón de Wen Chen estaba dolorido. Era como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Wenru, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso? Wenru lloró y le suplicó a Wen Chen que la perdonara. Padre, sé que me equivoqué. Por favor, regáñame. Incluso puedes golpearme. Wen Chen levantó la mano con ira. Sin embargo, no terminó golpeando a su hija. Después de todo, ella era su única hija. Y así, solo podía rogarle a Hyun Junchen. Junchen, tu prima, ella, sin embargo, Hyun Junchen no se conmovió en absoluto. Ese día que estabas en el hospital, Jilin dijo que dejaría pasar este asunto solo por esta vez. No se iba a repetir. Sin embargo, ahora es la segunda vez que Wenru daña a la familia Hyun. Al escuchar esto, Kai Kinyoe comenzó a interrogarlo. Junchen, ¿eres realmente tan cruel? Wenru es tu primo. ¿Qué quieres que haga tu tío? ¿Qué quieres que hagan tus abuelos del lado de la familia Wen? Hyun Junchen permaneció impasible. Mis padres y hermanos son lo primero. Luego, vienen mis otros parientes. Después de todo, Wenru tomó medidas contra mi hermana y mi madre. Entonces, ¿a quién crees que debo proteger primero? Kai Kinyoe intentó argumentar en su contra. Pero no hay necesidad de llevar este caso a los tribunales. No podemos resolver este asunto en privado. Tu madre no puede simplemente vendernos los diseños. Hyun Junchen. Los diseños de mi madre se pueden vender. Sin embargo, no deben venderse de esta manera. Solo intenta compensar el hecho de que robó los diseños. Si no expusiéramos las acciones de su hija, este incidente se habría mantenido en la oscuridad. Cuando Kai Kinyoe se dio cuenta de que el corazón de Hyun Junchen era tan duro como el hierro, supo que no había lugar para negociar con él. Por lo tanto, cambió su enfoque. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué piensa tu madre de esto? Quiero hablar con tu madre. Wen Noan era bastante bondadoso. En comparación con Hyun Junchen, era mucho más fácil tratar con ella. Además, Wen Noan tenía una buena relación con su hermano. Si Wen Chen le pedía ayuda, existía la posibilidad de que ella cambiara de opinión. Hyun Junchen. Como mencioné anteriormente, me encargaré de este asunto. Por el momento, mi madre no se involucrará. Además, incluso si mi madre accede a ayudarlos, es inútil. Después de todo, yo inicié la demanda y controlo la empresa de joyería. Mi madre no podrá cambiar el resultado. Hyun Junchen no le dio a Wenru ninguna salida. Y así, Wenru comenzó a llorar. Primo, cometí un error solo esta vez. ¿No puedes darme la oportunidad de pasar página? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Siempre he sido amable contigo. Cualquier otra persona se habría vuelto blanda al ver el rostro manchado de lágrimas de una belleza. Sin embargo, Hyun Junchen no mostró ninguna compasión. Oh, ¿de verdad crees que no hay evidencia de que hayas revelado la identidad de Jilin? En cuanto a su frecuente aparición en mi oficina durante este periodo de tiempo, ¿no es porque hay beneficios para usted? Entonces, Hyun Junchen abrió uno de sus cajones. Sacó una pila de fotos. Al ver las fotos, los ojos de Wenru se abrieron en estado de shock. La sangre en los rostros de Wen Chen y Kai Kinyoe también se desvaneció. Capítulo 848. Sufrir las consecuencias de las propias acciones. 3. En este momento, Wenru se dio cuenta de que todas las cosas que había hecho recientemente eran una pérdida de tiempo. A los ojos de Hyun Junchen, ella no era más que un payaso saltando de una viga a otra. Ya había obtenido la evidencia de las manos de Hyun Jilin hace mucho tiempo. Él ya sabía que ella reveló deliberadamente el hecho de que Hyun Jilin era el Dr. FS. Sin embargo, no dijo nada. Solo observó sus intentos de ganarse el favor de él mientras fingía que no había pasado nada. La humillación, el resentimiento y muchas otras emociones se precipitaron en Wenru. Quería darse la vuelta e irse. Sin embargo, no podía irse. Tenía que convencer a Hyun Junchen de que retirara la demanda hoy.
De lo contrario, todo lo que tenía en este momento desaparecería. Su gloria galardonada, su puesto en XDL y la empresa que había establecido con su madre. Ella no podía perder estas cosas. Trabajó muy duro para conseguir estas cosas. Si todo esto se arruinara, es posible que no tenga la oportunidad de hacer nada en el futuro. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Hyun Jilin entró con Sai Yunsen. Previamente, Hyun Junchen le dijo a su secretaria que Hyun Jilin podía entrar a su oficina en cualquier momento. Por lo tanto, su secretaria no le avisó. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Hyun Junchen. Su voz era más suave cuando habló con Hyun Jilin. El asunto ya llegó a los tribunales. ¿De verdad crees que no nos enteraríamos de esto?, Sai Yunsen respondió. Con la red de información de Sai Yunsen, siempre que quisiera saber, algo como esto definitivamente llegaría a sus oídos. Kai Qin-yoe miró a Hyun Jilin. Era como si Hyun Jilin fuera su última esperanza. Corrió hacia Hyun Jilin y suplicó. Jilin, tu prima sabe que hizo algo incorrecto. Por favor, sé amable y perdónala esta vez. Después de todo, es probable que el corazón de Hyun Jilin sea más suave que el de Hyun Junchen. Por lo tanto, podría ser más útil rogarle. El rostro de Hyun Jilin estaba inexpresivo cuando dijo, no. Ella dijo que esto no se iba a repetir. No había ninguna razón para que ella perdonara a alguien que nunca aprendió de sus errores. Kai Qin-yoe intentó argumentar. Pero tu madre no perdió nada, además, dejó esos diseños en el ático, ese es su negocio. Sin embargo, eso no te da derecho a usar sus diseños. El tono de Hyun Jilin era tranquilo e incluso mientras respondía. Luego, caminó hacia Wenruo y la miró con ojos fríos y distantes. La voz de Wenruo tembló cuando dijo, Jilin, ¿puedes al menos darme una oportunidad? Solo dame una última oportunidad. Antes de que Hyun Jilin tuviera la oportunidad de responder, Sai Yunsen respondió. Está bien, te daré una oportunidad. Todos se dieron la vuelta para mirar a Sai Yunsen. Luego, Sai Yunsen preguntó con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Sabes cómo saltar? ¿Saltar? Wenruo estaba bastante confundido. ¿Por qué le estaba preguntando sobre esto? Después de una pausa, respondió la pregunta de Sai Yunsen. Sí, dale una cuerda para saltar. Si te las arreglas para saltar 5000 veces antes de que suene el teléfono fijo en la oficina de Hyun Junchen, él abandonará el caso. Si la cuenta oscila entre 3000 y 5000, me desharé de uno de tus brazos y piernas. Y bueno, si no llega a los 3000, entonces puede irse a su casa y prepararse para ser demandado. Nadie sabía cuándo sonaría el teléfono fijo de Hyun Junchen. Esta era una variable desconocida. A veces, no sonaba durante todo el día. Otras veces, sonaba de 7 a 8 veces en una hora. Wenruo se sorprendió cuando escuchó esto. Ella no sabía qué hacer. Kai Qin-yoe le dijo apresuradamente a Sai Yunsen. Maestro y Maestro Shen, ¿podemos cambiar a otra cosa? 5000 saltos son demasiados. No, respondió Sai Yunsen. Contaré hasta 3. Si no quieres hacerlo, puedes perderte. 1, 2 y capítulo 849. Sufrir las consecuencias de las propias acciones. 4 sí, coincidió Wenruo apresuradamente. Después de todo, ella no tenía elección. Luego, el guardaespaldas de Sai Yunsen le entregó a Wenruo una cuerda para saltar. ¿Cuentan sus palabras?, preguntó Kai Qin-yoe. ¿Puede prometer retirar la demanda contra mi hija si salta 5000 veces? Al preguntarle esto, Hyun Junchen respondió. Sí, lo prometo. Siempre y cuando termine de saltar antes de que suene mi teléfono fijo, retiraré la demanda. Hyun Junchen y Sai Yunsen, que generalmente estaban en desacuerdo entre sí, estaban en un frente unido hoy. Está bien, dijo Kai Qin-yoe. Entonces, le dijo a su hija. Tú puedes hacer esto. Y por lo tanto, Wenruo no tuvo elección. Agarró la cuerda y comenzó a saltar. Mientras saltaba, Wenruo oró en su corazón para que el teléfono fijo de la oficina de Hyun Junchen no sonara. Parecía como si el teléfono fijo de Hyun Junchen escuchara sus oraciones. El teléfono fijo no sonó durante una hora entera.
Durante esa hora, Jian Yunchen, Sai Yunsen y Jian Jilin se sentaron a un lado y tomaron té. Algunos de ellos leen artículos en internet mientras que otros hojean libros. Por otro lado, Wen Ruo siguió saltando. Mientras Wen Chen y Kai Qingyue miraban a un lado, sintieron mucha pena por su hija. Además de sentirse mal por su hija, Wen Chen también se sentía impotente. Sin embargo, realmente esperaba que su hija aprendiera de sus errores. Sería bueno que su hija lograra aprender de lo que hizo mal esta vez. Kai Qingyue ayudó a su hija a contar. En ese momento, la cara de Wen Ruo estaba llena de sudor. Estaba a punto de colapsar. Varias veces tropezó con la cuerda de saltar y cayó al suelo. Mientras Kai Qingyue veía sufrir a su hija, su corazón se sentía como si alguien lo estuviera agarrando. Sin embargo, después de que Wen Ruo tropezó, solo pudo levantarse para seguir saltando. 4.990, 4.991, 4.992 y Wen Ruo estaba casi a punto de llegar a 5.000. Para los últimos saltos, Wen Ruo usó cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Sus piernas se sentían como si ya no fueran suyas. Puedes hacerlo. Solo quedan 8 saltos más. Estás a punto de llegar a los 5.000. Ya casi estás allí. A pesar de su ansiedad, Kai Qingyue intentó animar a su hija. Al escuchar esto, Sai Yunsen sonrió. Luego, tomó un sorbo de una taza que estaba llena de jugo. 4.998, 4.990 y antes de que Kai Qingyue pudiera decir la palabra 9, sonó el teléfono fijo de la oficina de Jian Yunchen. Al escuchar el timbre, Kai Qingyue y Wen Ruo quedaron estupefactos. Habían persistido en esto durante más de una hora. ¿Por qué sonó el teléfono en este último momento? Sai Yunsen levantó su teléfono. La interfaz del teléfono mostraba que estaba marcando un número. El número de teléfono que aparecía era, sin duda, el teléfono fijo de la oficina de Jian Yunchen. Sai Yunsen. Hiciste eso a propósito. Debido a la ira, los ojos de Kai Qingyue estaban rojos. Por otro lado, Wen Ruo se derrumbó en el suelo por el agotamiento. Ni siquiera tenía la energía para estar enojada. Nunca dije que iba a jugar limpio, respondió Sai Yunsen con indiferencia. Además, lo hice a propósito. Me gusta jugar sucio. Nunca fui una buena persona. Luego, Sai Yunsen le dijo a Jian Yunchen. Bueno, no cumplieron con las condiciones que establecí. Continúe presentando su demanda contra ellos. Parecía que Jian Yunchen esperaba tal resultado. No se sorprendió en absoluto. Ah, sí. De hecho, no cumplió con las condiciones que estableciste, dijo Jian Yunchen. Luego, Sai Yunsen llamó a una empresa de medios frente a Kai Qingyue y Wen Ruo. La chica que ocupó el tercer lugar en la competencia de diseño de joyas anterior robó su trabajo de otra persona. Sí, denunciar todos los hechos. Sai Yunsen no estaba aquí para mediar en la situación. En cambio, estaba aquí para hacer un gran problema con todo el asunto. El rostro de Wen Chen estaba lleno de dolor mientras suplicaba. Maestro Shen, por favor, no le haga esto a mi hija, ella se quedará sin absolutamente nada. Capítulo 850. Sufrir las consecuencias de las propias acciones. 5. Sai Yunsen respondió con frialdad. Esas cosas nunca le pertenecieron a ella en primer lugar. Todo lo que Wen Chen planeó decir fue bloqueado por estas palabras. Luego, Jian Yunchen agregó. Tío, ella no tendrá absolutamente nada. Después de todo, sigue siendo tu hija. Ella es la joven dama de la familia Wen. La vida que vive ya es muchas veces mejor que la de las personas comunes. Lo que está perdiendo es algo que, en primer lugar, nunca le perteneció. Al escuchar esto, Wen Chen se calmó un poco. Luego, se dio la vuelta para mirar a su hija que había caído al suelo. Sus pensamientos se volvieron algo más claros. Después de todo, su sobrino tenía razón. Su hija simplemente estaba perdiendo elogios y gloria. Sin embargo, ella seguía siendo la joven dama de la familia Wen. Todavía no tenía preocupaciones sobre la comida y la ropa. Además, su alabanza y gloria no le pertenecían a ella en primer lugar. Incluso si se saliera con la suya con este incidente esta vez, no había garantía de que tal cosa no ocurriría en el futuro.
Después de todo, algo falso no se volvería real. Ella podía engañar a otros por un tiempo, pero no podía engañar a otros durante toda su vida. Además, no era necesariamente malo que su hija fuera castigada. Después de todo, aseguraría que no repetiría este error en el futuro. Su hija aún podría desarrollar su carrera en otras áreas en el futuro. Después de pensarlo bien, Wen Chen decidió traer a Wen Ruo de vuelta a casa. Wen Ruo, vámonos a casa. Sin embargo, Wen Ruo se negó a irse. Se abrazó al suelo mientras su rostro se llenaba de lágrimas. Padre, ¿de verdad me vas a hacer esto? ¿Vas a verme perder todo? ¿Vas a dejar que me intimiden así? Wen Ruo se sintió increíblemente molesto. Después de todo, casi saltó 5000 veces. Sin embargo, al final, fue engañada. Además, su padre no eligió defenderla. En cambio, quería que ella aceptara su humillación. Kai Qingyue también comenzó a enojarse. Wen Chen. No eres un hombre. ¿Cómo puedes simplemente irte? Wen Chen miró a su hija y esposa antes de decir. Pero ella hizo lo incorrecto. Si Yun Chen y Jilin la perdonan, es porque están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, ¿realmente puedes culparlos por no perdonarla? A Kai Qingyue no le importaban estas cosas. Bueno, ¿vas a quedarte quieto y ver cómo se burlan de tu hija? Ella va a perder todo. ¿Sigues siendo su padre? ¿Es por Jilin? ¿Estás predispuesto hacia ellos? En ese momento, la puerta del salón se abrió. Wen Noan entró. Todo este tiempo, ella podía escuchar toda su conversación. Se contuvo de salir por lo que le dijo Jian Yunchen. Sin embargo, las palabras de Kai Qingyue hicieron que no pudiera contenerse. Kai Qingyue. ¿Qué derecho tienes de decirle esas cosas a mi hermano? Si tú y tu hija no hubieran hecho algo malo, ¿por qué mi hermano estaría atrapado en esta situación en primer lugar? Era muy raro que Wen Noan perdiera los estribos. Esta vez, Kai Qingyue realmente la enojó. Oh, vaya. ¿Te has estado escondiendo allí todo el tiempo? ¿Nos estás evitando deliberadamente? ¿Por qué necesito evitarlos a ustedes? Ustedes fueron los que hicieron lo incorrecto. No puedo creer que tengas la audacia de venir aquí. Bueno, les contaré a tus padres sobre esto. Les contaré sobre tu intento de dañar a mi hija. Dejaré que ellos juzguen la situación. Avanzar. Mis padres no son ciegos. Saben lo que está bien y lo que está mal. Después de todo, ustedes fueron los que hicieron algo mal. También intentaste lastimar a mi hija. ¿Hay algo de malo en que nos defendamos? Y así, Kai Qingyue y Wen Noan comenzaron a discutir. El ruido hizo que Jian Jilin frunciera el ceño. Al ver esto, los ojos de Sai Yunsen se enfriaron. Los guardaespaldas a su lado inmediatamente dieron un paso adelante para detener la pelea. Entonces, Sai Yunsen le dijo a Kai Qingyue. Cierra la boca. Si no te callas, haré que la familia Wen desaparezca de Beijing. En este momento, solo Wen Ruo estaba involucrado. A lo sumo, el dinero de Kai Qingyue también se vio envuelto en la situación. Sin embargo, este incidente aún no fue lo suficientemente grande como para afectar a la familia Wen.